Bueno, como ya sabéis, en este sofá en el que hacemos encuentros en persona en mi canal de YouTube, siempre se sienta gente que tiene mucho que decir, gente a la que yo tengo de alguna manera un respeto personal e intelectual importante, que me ha enseñado a ver las cosas de una manera mucho más profunda. Y hoy además, sorpresa, sorpresa, en Salamanca, porque Guido Agostinelli, que estuvo en mi canal hace tiempo presentando el libro Falacias Libertarias, ahora está de presentación de su segunda obra, que es Experimento Libertario. Guido es docente, economista, empresario, trotamundos, una persona que en muy poco tiempo, pero tiene muchos años de trabajo detrás, se ha convertido en un gran referente también en Internet y fuera de su Argentina natal en lo que se refiere al pensamiento económico y al análisis de la realidad a través de una economía que no es neoclásica, que no es austríaca, que es, algunos lo llaman heterodoxa, a mí es un término que me produce un poco de repelús, pero lo usan mucho, pero que evidentemente sí ofrece una forma de entender los fenómenos económicos que no es el habitual ni el más masivo que se encuentra en redes sociales, particularmente en YouTube, con lo cual lo de Guido tiene mucho mérito porque lo está divulgando y lo está petando, como decimos en España. Guido Agostinelli, bienvenido a este sofá, bienvenido otra vez a mi canal y presencialmente, oye. Gracias, Santiago. Un placer, aparte de conocernos personalmente, que siempre Sí. es distinto. Así que, muy bien, muchas gracias por el espacio. Bueno, el formato es mucho más personal en el sofá. Oye, dos obras que tienen en común el adjetivo libertario, libertaria o libertarias, que es un adjetivo que ideológicamente surge en España, en el contexto previo a la Guerra Civil Española, y que hace mención al narcosindicalismo. Una ideología que realmente nada tiene que ver con las personas que ahora, en este siglo XXI, han logrado, hay que decirlo, apropiarse de ese adjetivo. Pero hemos pasado de las falacias a los experimentos. ¿Cómo fue para ti pasar de las falacias a los experimentos? Bueno, primero, lo del término que decís es tal cual, yo lo aclaro en los dos libros porque se me genera bastante controversia siempre con alguno que otro que me Sí. dice, mirá, en realidad no, estos no son libertarios. En realidad, el título está puesto en función de que en Argentina, cuando uno dice libertario, automáticamente piensa en Milei y en lo que está pasando actualmente. El pasaje, en realidad, para entenderlo, Falacias fue escrito previo a que Milei sea presidente, de hecho iba tercero en las encuestas. O sea que estaba bien lejos de poder ser presidente, pero a mí era un tema que ya me preocupaba, independientemente de que Milei fuese elegido o no. Sí. Y a su vez estábamos siempre, estoy en ese libro analizando todo lo que, las ideas que surgen del libertarianismo y tratando de contrastar y decir por qué son falsas o por qué llevarlas a cabo serían un problema grande. Y en cambio, en Experimento Libertario me tomé el trabajo de ir personalmente a cada uno de los sitios, los cuales me pareció importante analizar, en el caso de tres experimentos concretos en los cuales yo he ido, que son experimentos de muy baja escala, muchos o en gran parte no conocidos, y a su vez también fui a los países del famoso índice de libertad económica, he hablado con economistas ahí, que también en mi canal de YouTube, todas esas entrevistas en Singapur, hablar con un economista para ver qué visión tiene de lo que está ocurriendo en China, también hablé con un economista independiente allá en China. Economistas de Singapur nativos y de China, ¿no? Sí, en el caso de Singapur hablé, o sea que está todo bastante integrado con Malasia. Físicamente me encontré con él en Malasia, pero Ajá. hablamos de la economía de Singapur, sabía muchísimo. Así que también resultó muy interesante. Y aparte también, eso es importante decirlo, porque, y me parece que también es parte de tu trabajo del que yo veo que vos también haces, que es tratar de escuchar las diversas voces, ¿no? Digo, en parte por las lecturas que uno tiene que hacer y por ese ejercicio de tratar de entender. En el caso de lo que yo trato de hacer es converso mucho con economistas liberales. A mí me sirve mucho ese diálogo y me sirve tratar de entender en profundidad para poder criticarlo, ¿no? Como cuando a veces decimos el análisis de Marx, es a veces difícil entender otro autor o mostrar otro autor que haya podido entender tanto el capitalismo como Marx, ¿no? Entonces, siguiendo esa misma lógica, trato de entender a fondo el pensamiento liberal, libertario, por lo cual también trato de no solamente de leer, sino también de conversar con esos exponentes. Pero, yendo a tu pregunta en concreto, los experimentos libertarios en realidad llevados al extremo fueron tres. Quizás alguno se pueda conocer, o quizás más reconocido fue el de Grafton, que es un pueblo en el norte de Estados Unidos, casi al límite con Canadá, que fui también personalmente a ese pueblo, en el cual básicamente fueron unos 100 libertarios en forma coordinada a ese pueblo, Lo ocuparon. lo ocuparon,
Igual el pueblo es de 1.200 habitantes, pero ¿qué pasa? Como ellos se rigen por un método asambleario, con 100 personas ya tienen la mayoría en esa asamblea, con lo cual empezaron y era un proyecto que se llamaba Freetown Project, o sea que era el proyecto de Ciudad Libre. Sí. Entonces ellos querían dar vuelta a un pueblo que era totalmente, que no se destacaba por absolutamente nada, vamos a decirlo así, era un pueblo perdido de Estados Unidos, en New Hampshire, que si bien es un estado que es bastante propenso a las ideas libertarias, vamos a decirlo así de alguna manera, más de derecha, por decirlo de otra manera distinta. Están en la parte noreste de Estados Unidos, Exacto, ¿no? sí, sí. Y de hecho limita al norte con Canadá, es una zona de mucho frío, por eso es la zona de osos, ahí capaz que alguno se acuerde por la anécdota de los osos. Pero básicamente lo que nos encontramos ahí es que pudieron hacer en baja escala, obviamente Estados Unidos no es libertario, pero dentro de lo que pudieron hacer ellos de bajar las tasas municipales, de tratar de gastar menos desde el Estado, no han renovado su camión de bomberos, no han recolectado de basura, y todo ese experimento que han hecho, en realidad los ha llevado a la consecuencia más visible, que fue la de decir, bueno, no recolectamos más basura. Y entonces finalmente los osos se empezaron a acercar a las casas. Parece que hace una caricatura, pero es real, lo he podido hablar para acá en el pueblo. Claro. Y finalmente la señora un día entró a su vivienda y había un oso, la termina atacando el oso a esta persona, el primer ataque de osos hacia una persona en la historia de ese pueblo, ¿no? Con lo cual, a veces se trata de exagerar esto de invadido por osos. No estaba invadido por osos, los osos conviven con ellos relativamente cerca, con los humanos, pero nunca había pasado que uno lo haya atacado porque, claro, se vieron cebados, exacerbados en busca de comida, de basura, y finalmente se registra eso. Pero lo más interesante, a mi modo de ver, de lo que pasó en Grafton fue cómo cayó, por ejemplo, el valor de las propiedades. La gente del pueblo me reportaba que hasta un 30% habían caído el valor de las propiedades. Y por otro lado uno dice, bueno, ok, con menos tasas municipales, entonces abrieron más negocios, más tiendas, hay más actividad económica. Nada de todo eso. No había tiendas, para ir a un mercado te tenías que ir a otro pueblo, para cargar gasolina tenías que irte a otro pueblo. O sea que en definitiva fue un proyecto totalmente fallido. No hubo orden espontáneo hayekiano, No hubo nada. Y lo más llamativo también son las explicaciones, ¿no? Hay alguna explicación que dice, bueno, en realidad es porque el país no es libertario, ¿no? Como siempre falta algo más para llegar a esa liberación en los términos de ellos. Y a su vez también cuando me fui a encontrar en un encuentro mensual que hacen los libertarios en New Hampshire, fui a la reunión, obviamente me presenté regularmente, entrevisté a dos miembros de ellos, y ellos me decían que no conocían el caso. Con lo cual, yo no sé, y siempre me va a quedar la duda, si, si es una cosa que han, como decimos en Argentina, fingir demencia, o sea, si lo han olvidado por completo, Sí. o en realidad realmente no lo toman como propio, porque ahora sí tienen el proyecto de Free State Project, o sea que quieren hacer el primer estado libertario de Estados Unidos en New Hampshire, y se están poniendo de acuerdo en qué año van a ir todos los libertarios de Estados Unidos a New Hampshire y tratar de ganar esas elecciones en modo libertario. Así que es algo que queda abierto, pero me parece, digamos, ese es un caso muy extremo, es lo que es difícil, ¿no? A ver, cuando uno tiene que decir un caso libertario al 100% no hay, lo que uno trata de hacer es pequeñas aproximaciones. Y bueno, el segundo caso que fui a ver fue el de Liberland, que es un autoproclamado Bastante famoso, sí. Sí, claro. Y ahí hablé con su presidente. Está en Croacia, ¿no? Está entre Croacia y Serbia, en el límite. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Delimitaron Croacia y Serbia como gran parte de Yugoslavia, no tenían ningún tipo de problema con estas cuestiones. Cuando se disuelve Yugoslavia, lo que ocurre es que uno marca un límite y el otro marca otro, ¿no? Donde pasa el Danubio y el otro donde pasaba el Danubio, que se ha corrido en gran parte. Entonces eso hace que haya zonas en ese límite geográfico que nadie las reclama, porque si alguno de los dos reclama como propia esa zona, pierde más territorio del que gana. Todo en lo que llamamos terra nullius. Esto ocurre en casos muy raros como este, ¿no? Y un empresario checo, muy rápido de reflejos, fue y dijo, bueno, nadie reclama esto, entonces este es mi país. Y llamó Liberland a ese territorio. Ahora, a uno le podrá parecer anecdótico, y yo entiendo que es un caso minúsculo, y a su vez prácticamente no vive gente porque lo sacan, la policía croata lo saca. Pero lo que me pareció más interesante de Liberland, que es lo que hablamos en el libro, es cómo piensan el país
los libertarios cuando empezás de cero. ¿Cuántos habitantes tiene eso que se llama Liberland? No hay una cantidad de Hay habitantes, porque de hecho yo cuando fui se quedaban 2 suecos a dormir, ahí con bolsas de dormir en medio del pasto. Así que es bastante rara la historia en sí. De hecho, sí, tengo videos en YouTube, estuve en el lugar, bueno, no hay nada, prácticamente no hay nada. Pero lo que me pareció interesante, más allá de todo esto, porque es algo que teóricamente siempre nos podemos hacer esa pregunta, es uno siempre tiene las condiciones materiales para tratar ya dadas, para tratar de hacer cambios, ¿no? En Argentina, en España, donde uno quiera, ¿no? Pero acá en Liberland lo interesante es que ellos tienen una hoja en blanco, en la teoría, ¿no? O sea, ellos dicen, vamos a organizar un país de cero. Entonces vos decís, bueno, yo estaba muy intrigado en cómo será esa organización de cero. Y bueno, básicamente, ¿por qué decimos que es libertario? Porque dice que no va a haber impuestos. O sea, no hay impuestos. Está completamente libre de impuestos. En la teoría, ¿no? Después no se puede llevar a cabo nada, no pueden construir nada, pues se lo destruyen, ¿no? Y lo más interesante es que se maneja con una criptomoneda, por ende, con toda esta cuestión de la estafa de la criptomoneda, de la ley. Son bros. Sí, exacto. Está muy vinculado el libertarianismo con las criptomonedas. Y en el caso de la criptomoneda de Liberland, justamente si vos comprás, adquirís mayor cantidad de esta criptomoneda, lo que vos haces es tener mayor poder de decisión sobre lo que pasa en Liberland. O sea que no existe una democracia. O sea, Una criptomoneda, un voto. exacto. Claro. Y si tenés más, claro, más votos. Más votos. Claro. Y esto, claro, sería como una sociedad anónima, vamos a decirlo así, ¿no? Si vos Sí. tenés mayoría, vos te querés comprar toda la criptomoneda o una parte de la criptomoneda, tomás más decisiones sobre lo que va a ocurrir en el país. Con lo cual, digo, eso me pareció interesante porque ya de por sí, más allá de que cada uno pueda pensar como quiera, la democracia, digo, el poder para el más débil claramente no hay, sino que se tiende a parecerse más a un paraíso fiscal, o intentan ser Es más una plutocracia, ¿no? una plutocracia, exacto. Pero también a su vez sin impuestos y demás, ellos lo que quieren es atraer estas inversiones. De hecho, están tratando de convencer a Croacia y a Serbia para que los reconozcan como país, pero no hay ningún país en el mundo todavía que lo reconozca. Así que es algo bastante interesante desde ese punto de vista. Y otra cosa que también me llamó la atención, porque me sentí un poco eh, menos particular con lo que está pasando en Argentina, vamos a decirlo así, Sí. que es que la gran demanda que tienen de pasaporte de gente de todo el mundo para ser parte del Liberland. O sea, este rechazo a la acción estatal en general, más allá de que este sea un caso marginal, nos muestra, cada uno lo puede ver en la página del Liberland, los cientos de miles de solicitudes que hay de pasaportes del Liberland. Y yo he conversado ahí con ellos mismos, obviamente uno puede desconfiar del dato, digo, pero he conversado con portugueses, con suecos, con personas de todas partes del mundo, rumanos, que han ido hasta ahí o que se han sentido atraídos con esta idea de que no haya un Estado, ¿no? Con lo cual, me parece que habla de un movimiento a nivel mundial con respecto a esta cuestión. Con esto no quiero decir que va a haber muchos Milei en el mundo, ojalá que no, pero quiero decir que el desprecio por el Estado diría que es una constante que se está empezando a crecer en esa visión, o por lo menos desde la perspectiva de lo que yo pude recabar de información, y que me parece que en el caso de Argentina se ha visto materializado con la elección de Milei, ¿no? Pero no es un poco contradictorio renegar del Estado y luego pedir un pasaporte, porque quienes piden los pasaportes son los Estados. Correcto, si encima te lo cobran, sí, sí. Claro, te lo cobran, no sé a qué precio, pero bueno, supongo que no. Ahora no me acuerdo, lo sabía, creo que 60 euros, 50, creo que era algo así, ahora no me acuerdo cómo bien. Pero entonces, a ver, esa rechazo al Estado, ya que hemos hablado antes de los anarquistas de izquierda, por llamarlo así, de los anarcos sindicalistas, en el siglo XIX era bastante común también. Es decir, estos experimentos que tú analizas me recuerdan un poco en el siglo XIX a los experimentos anarcocomunitarios, anarcocomunistas, la Icaya de Cabet, los falansterios, el socialismo utópico, pero como ellos se ven en el reverso, al otro lado del espejo de esa gente, pues lo que quieren hacer parece ser, a mi juicio, es lo mismo, pero no en un sentido socialista, sino en un sentido capitalista extremo. Y por tanto, pues lo que buscan es conseguir su Icaria capitalista, su falansterio capitalista, su utopía capitalista, que evidentemente no dura mucho, pero al fin y al cabo, pues eso parece que va poco a poco calando hasta que consiguen, y es el caso de Argentina, es el caso de Javier Milei, que Argentina lo voy a plantear como hipótesis, pero ya te lo hago como pregunta. ¿Tú consideras que Argentina se ha convertido en un experimento libertario? No, yo considero que no, en términos generales no, porque Argentina tiene una intervención estatal muy grande en los grandes, digamos,
variables macroeconómicas y económicas. Incluso con el gobierno de Milei, dice. Con el gobierno militar, claro, claro. Tú tienes intervención en el valor del tipo de cambio, tienes intervención en la tasa de interés, tienes intervención hasta en los salarios. Sabes que no han permitido y no hay homologado. Tú sabes que en Argentina, cuando tú te pones de acuerdo entre las dos partes, entre el sindicato y la parte empleadora, te pones de acuerdo, firmas un acuerdo y ese acuerdo lo homologa el Ministerio de Trabajo. Bueno, el Ministerio de Trabajo no los está homologando los acuerdos. Que superen una determinada tasa de aumento de salario. En un momento dijeron un 1% mensual, después un 1,2%, para que entendamos, Sí. el ritmo de inflación en Argentina estaba arriba del 2%, ahora está un poco por debajo del 2%. Lo que quiero decir es claramente están diciendo vamos a reducir los salarios. Por ende, y de hecho se ven los números, hay una reducción de salarios desde que llegó Milei, que hay que tener presente que cuando llega Alberto Fernández ya estaban bastante ajustados los salarios, bastante a la baja. O sea que Milei ha logrado bajar todavía más unos salarios que ya eran decadentes en Argentina. Por ende, claramente no está aplicando las políticas libertarias, lo que sí creo que todo bueno, puede dar para un debate largo y claramente entiendo que puede haber otras opiniones al respecto. Para mí, Milei piensa que está en un periodo de transición hacia el libertarianismo. Yo creo y estoy completamente convencido de eso, pero bueno, él piensa que todo lo que está haciendo es en pos de luego llegar a unas políticas libertarias en serio, ¿no? O sea, él piensa que tiene que intervenir la tasa de interés, que tiene que intervenir el dólar, para después sanear toda esta herencia que le dejaron, para después finalmente que todo fluctúe libremente y que todo lo defina el mercado. Él piensa honestamente, sinceramente, que está preparando el terreno poco a poco para que haya una transición, vamos a decir así, desde un capitalismo proteccionista con el estado de bienestar más o menos en Argentina a una transición en la que él gobernará un tiempo o sus sucesores a llegar a esa utopía narcocapitalista. Es que al final, tal y como lo describes, a mí me da la sensación de que son como comunistas a la inversa. Es decir, igual que el comunista piensa que tomando el poder, la dictadura del proletariado pasa del capitalismo al socialismo, del socialismo al comunismo, ellos hacen lo mismo, pero hacia el anarcocapitalismo, que sería su comunismo particular, con lo cual parece ser que son el reverso tenebroso del comunismo que tanto odian, ¿no? Sí, sí, toda la teoría de la explotación de Marx la podríamos entender, o por la lógica de lo que ellos plantean, es que es el Estado siempre el que te explota, ¿no? A través de los impuestos. Claro, exacto. Es un robo hacia a la riqueza, vamos a decirlo así. Así que sí, claramente en muchas cosas se ve en esa contracara. Y obviamente hay distintas visiones de izquierda, pero quiero remitirme, por ejemplo, a la Argentina. También hay un periodo de transición en la izquierda argentina Sí, para llegar digamos, a otro punto deseable, ¿no? Entonces, yo no lo criticaría porque él quiere hacer una transición, sino que me parece que la transición en la que él está entrando lo va a llevar a cada vez más intervención, o en realidad a que esto explote por los aires y no se mantenga. Hay que tener en cuenta también que Milei, porque eso también es algo que se dice muy poco y me parece interesante, Milei ha aumentado, a más que aumentado por la inflación, lo que es la ayuda social. Que esto es una recomendación del FMI, ¿eh? No es que es una inventiva de Milei. bueno, el FMI está hablando muy bien de Exacto. política económica. Exacto. Cuando el FMI te pide a un país que ajuste, siempre te dice ajusta fuerte, pero a los más vulnerables, darles un ingreso extra para que no sufran tanto el ajuste. Y en Argentina tenemos dos instrumentos que se usan. Uno es la asignación universal por hijo, que básicamente por cada hijo que tienes es el importe que te otorgan. Y a su vez también la tarjeta alimentaria. Es una tarjeta con la cual puedes comprar alimentos. Esos dos ítems han más que mejorado la inflación en Argentina, cuando prácticamente nada ha superado la inflación en Argentina desde que está Milei. O sea, tenemos el salario de los empleados públicos, está en más del 30%, el salario privado también, cayó entre un 5 y un 6%, con una inflación que también es dudosa, digamos, la metodología también de la inflación está hecha con una canasta del 2004, o sea que no se actualiza hace más de 20 años la canasta de consumo en Argentina, como sabemos que los patrones de consumo cambian y que la recomendación es cada 5, cada 10 años cambiar esa canasta. Con lo cual, bueno, la inflación está dando menos de lo que la gente percibe claramente, pero así todo, con esa inflación, prácticamente no tenemos nada que haya recuperado frente a la inflación, salvo la inversión en activos, eso sí, claro, la bolsa sí, y a su vez la ayuda a los sectores más vulnerables. Esto hay que entenderlo también porque explican parte del dato, no todo, yo lo he desarrollado con mayor profundidad, de ese dato que dice Milei de que la pobreza cae en Argentina, ¿no? Y la indigencia también, o sea, la pobreza extrema. Pero
¿A qué niveles está ahora mismo la pobreza absoluta en Argentina con Milei? Por eso, la pobreza en Argentina es importante entenderla cómo se mide, la pobreza monetaria, o sea, básicamente, si tú ganas un peso argentino más que lo que te dice la línea de pobreza, ya dejas de ser pobre. ¿Cuál es el problema que tiene esta medición de la pobreza? Primero, hay que entender que no sacó 10 millones de pobres, como dice él, y me parece que eso también les juega en contra, porque justamente solo basta estar un poco en Argentina para que nadie perciba que la pobreza está bajando en Argentina. ¿Por qué toma ese 10 millones de pobres? Bueno, porque él no contempla el salto que dio en el primer semestre cuando él asumió gobierno, cuando él hizo la devaluación, cuando la inflación se le fue a las nubes. No es lo mismo que la inflación acumulada. O sea, hay que tener en cuenta todo lo que acumulaste de inflación y cómo tratas de recuperar frente a esa inflación acumulada. Entonces, ¿qué ocurre? Le da una baja importante con respecto a ese salto. Pero en realidad, cuando lo tomas frente al gobierno anterior, es una baja mucho menor. Pero, así todo, lo que hay que tener presente es que al medir ingresos, si tú tienes te endeudaste para pagar la tarjeta de crédito o lo que fuera, o para pagar el alquiler, eso no está contemplado en la medición de pobreza. Y no es un dato menor, con Alberto Fernández las familias estaban endeudadas, más o menos el 50 y pico por ciento de las familias estaban endeudadas. Y ahora con Milei el 91% de las familias están endeudadas. Entonces, uno ve ese dato del endeudamiento de las familias y dice, bueno, esos son menos pobres porque las familias se endeudan más. Segundo, en lo que son los registros en la capital federal, por ejemplo, hay mucha más gente viviendo en la calle. O sea, hay mucha gente sin hogar. Entonces, más gente, mucha más gente de la que ya había. Entonces, claramente uno ve que eso no se ve reflejado en la realidad del día a día. No hay menos pobreza en la Argentina y a su vez también, como se toman mucho los parámetros de la inflación que ya cuestionábamos, entonces ahí lo que ocurre es que eso te da una baja de la pobreza en estos sectores, sobre todo más vulnerables, ayudados por estos incentivos. O sea, digo, es complejo explicar, traté de simplificarlo, ¿no? Pero quiero decir, cuando digo que la inflación está mal medida o que la pobreza tiene en cuenta una canasta que también está mal medida, por ejemplo, los servicios. Los servicios en Argentina, o sea, luz, agua, gas, el transporte, bueno, todos en promedio han subido un 600% desde que subió Milei. Estaban bajos, pero subieron un 600%. Mucho, exacto, muchísimo. Y lo que hay que tener presente es, habiendo subido tanto, en realidad lo que ocurre es que de esa canasta de tu consumo ya representa mucho más de lo que representaba antes. Por ejemplo, el alquiler, la renta de un apartamento, solo incide en la medición de la inflación en un 3,43% del total. O sea, si tú tienes que medir la canasta total, el alquiler es solo 3,43. Yo no conozco una sola persona que alquile en Argentina que sea el 3,43%, ni siquiera de un millonario, que sea el 3,43% de sus ingresos. No existe, no ocurre, entiendo que es un promedio, lo entiendo perfectamente porque hay gente que tiene su vivienda propia, está súper claro eso, pero ha dejado totalmente de ser representativa esa canasta y ahora están hablando de cambiarla y han renunciado varios funcionarios esta última semana a raíz de sospechas que hay sobre la medición de la inflación. Como economista que eres, ¿eres consciente de las contradicciones que hay entre lo que serían los modelos micro y macroeconómicos que se utilizan para analizar esos fenómenos económicos sociales que se dan en Argentina y luego la realidad del día a día? Porque la inmensa mayoría de economistas, tanto neoclásicos, austríacos menos, pero también consideran que los modelos se tienen, si la realidad no se ajusta a los modelos, pues pero para la realidad. Y lo que se ve en Argentina que es, si la realidad no se ajusta a los modelos, lo que sufre es la realidad, evidentemente. Yo no sé cómo te enfrentas como académico, como persona que ha estudiado esta disciplina, a esta suerte de burbuja mental en la que muchos economistas han sido formados durante toda su vida. Y te lo pregunto porque es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho. Pasa en muchas más carreras, no quiero cargarla todas las tintas con los economistas, pero en la economía política pasa bastante. Es decir, cuando llegan al final de la carrera, la inmensa mayoría vive con unas anteojeras ante el mundo que claro, luego hacen esos experimentos que hacen y claro, un experimento lo haces en un laboratorio, pero una comunidad política, una sociedad política, un Estado, no es ni puede ser un laboratorio. Correcto. Entonces, ¿cómo te enfrentas tú como persona que se ha dedicado a la academia a estudiar tu disciplina a todas estas contradicciones que se ven entre los modelos, las teorías, las ideas, que has estudiado aquí y aquí, con Lieberland, etcétera, y la realidad del día a día de la gente?
Mira, primero hay que entender que no todos los economistas modelizan, vamos a decirlo así. Por ejemplo, yo lamentablemente me he formado en la UBA en este aspecto, digo lamentablemente, con muchos manuales. Bueno, acláralo porque luego vas a me enfadar. No, lamentablemente por los manuales. Por esa parte de la enseñanza en económicas de la UBA, yo estoy profundamente en desacuerdo con los manuales en la economía. ¿No? Es la antítesis de cómo yo pienso que hay que encarar la realidad y lo que escribo también. O sea, ¿Por qué estás en contra? porque el manual justamente es algo digerido, es como comida para perros digerida y te la dan ya lista, acá la tenés para comer, ¿no? Bueno, la expansión, hablamos de los temas fiscales y ya son temas dados, cuando en realidad la economía es una ciencia social en la cual están en disputa todas esas cuestiones. No hay nada dado. De hecho, tal es así que es una ciencia social, y eso que lo puedo decir de haber recorrido todo el mundo y ver cómo se implementan las mismas cuestiones en dos sociedades distintas, pueden funcionar de manera totalmente distinta, totalmente distinta. Entonces, eso nos habla de que de que es una ciencia social y que hay que abordarla como tal. Entonces, esta cuestión, Con sus limitaciones. con sus limitaciones, claro, y esta cuestión de encuadrarla dentro como si fuese una ciencia matemática, vamos a decirlo así, está equivocado. Eso sobre todo lo hace la corriente neoclásica, trata de modelizar. La excusa de ellos de aplicar modelos es, en realidad, es como, ¿no? Como dibujar un mapa, dicen ellos, ¿no? O sea, no es exacto, pero bueno, te quiero tratar de orientar hacia dónde van, más o menos, o hacia dónde, para que te ubiques cómo funciona más o menos la economía. Lo cierto es que hay muchos modelos micro y macroeconómicos que se escriben en ejes cartesianos que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, que en Argentina te podría mostrar muchos ejemplos en los cuales no se dan. Y yo tengo un curso de macroeconomía en la UBA, por eso te decía, no es que hablo mal de la UBA, sino al revés, estoy dando clases ahí ad honorem hace más de 10 años, así que imagínate. Y sin embargo lucho mucho con eso. Si bien tenemos un manual que lo dejo colgado para que los alumnos puedan ver lo que es un manual, no damos sobre el manual puntualmente, sino que lo hago leer sencillamente para que tengan una cuestión abarcativa. Ahora, ¿qué decirte? Hay un economista que a mi entender, yo tomo mucho de esos conceptos, que es Keynes, Sí. que por ejemplo en el mercado laboral, él no cree que se escriba en un eje cartesiano. A ver, el mercado laboral de la teoría neoclásica, ¿qué es lo que nos dice? Es ley de oferta y demanda. Entonces, bueno, de alguna manera se va a regular solo el mercado laboral, ¿no? Entonces, tú ganas menos y entonces ya va a haber más demanda sobre tu persona, entonces no puede haber prácticamente desempleo. Entonces, ahí Keynes lo que estudia dice, bueno, acá el desempleo es solamente voluntario. O sea, solamente lo trabaja el que no quiere, lo cual es una frase muy común y dicho de paso. En cambio, Keynes justamente lo que dice es, no se puede explicar el mercado laboral en un eje cartesiano. No puedo hablar de oferta y demanda laboral únicamente, sino que depende de una variable exógena, que es la demanda de bienes y servicios, la demanda efectiva, que hace que esta demanda de bienes y servicios traiga una mayor demanda laboral. Entonces, con esa mayor demanda laboral vos podés reducir lo que es el desempleo, pero el desempleo no vas a lograr bajarlo por una cuestión de costes. Claro. Y esto me parece que es importante distinguirlo, porque si uno lo pone en un eje cartesiano, es lo contrario a lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, bueno, ganás menos dinero y vos conseguís trabajo, tan sencillo como eso. Y sin embargo, Keynes dice, no, mirá, por mucho que quieran bajar, de hecho en la crisis del 30 han despedido personas, bueno, todo lo que ha sido la gran crisis, se han caído las ganancias, ha habido derrumbes en la bolsa, y sin embargo nunca ajustaba este mercado. ¿Qué era lo que ocurría? Bueno, y ahí es donde Keynes dice, bueno, hay que introducir al Estado para que reactive lo que él denomina los animal spirits, yo lo traduciría como el clima de negocios, Claro. para que el clima de negocio vuelva a ser atractivo para el capital y se vuelvan a hacer reinversiones. Con lo cual, yo no es que tomo solo Keynes, de hecho también me gusta mucho lo que plantea Kalecki, por poner un ejemplo, e incluso también a todos los autores clásicos, yo los considero bastante interesantes. Smith, Ricardo. A ver, sí, Ricardo, sin lugar a dudas. De hecho, yo le haría algunos replanteos. La teoría central de las ventajas comparativas de Ricardo, yo no estoy de acuerdo, porque un poco lo que nos dice Argentina, ¿no? Un poco, pues, el público quizás no ha tenido la posibilidad de leer a Ricardo, ¿no? Esta cuestión de, bueno, cada país se especializa en lo que mejor sabe hacer. Vamos a decirlo así en términos bien coloquiales. División internacional de trabajo. Exacto. A mí no me gusta mucho porque desde la óptica de que yo soy argentino, nos dicen, bueno, dedícate a tu pampa húmeda, al sector agropecuario y fin. Bueno, que sea siglo XIX vuestro. Exacto. No solo vuestro, de muchos más países, claro. El tema de eso es que nos sobran 40 millones de habitantes si hacemos eso. Entonces, es un problema. Es un problema
Y yo redactaría eso que plantea David Ricardo, no lo pensaría en esos términos, sino lo pensaría en los términos de tratar de industrializar lo que mejor sabemos usar, pero industrializar. O sea, todavía no quiero cederle, digamos, la posibilidad de industrialización solamente al mundo desarrollado, a Estados Unidos, a China, a Alemania. Lo hablamos cuando estuviste en mi canal, es industrialización a partir de una especialización previa. Exacto. Y a partir de ahí diversificar. Y ahí hay Países mucho lo han hecho debate, así. sí, ahí hay mucho debate, incluso dentro del peronismo en Argentina, porque hay, y esto te lo digo por mucho feedback que he recibido por mis videos y demás, que te dicen no hay que industrializar todo, hay que hacer la industrialización total de Argentina. A mi modo de ver, quizás sea un poco pesimista, ya estamos lejos, ya estamos con mucha distancia, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre un poco en el extremo para que se entienda, ¿no? Los autos eléctricos, ¿no? O sea, si uno piensa lo que está haciendo China en materia de autos eléctricos, piensa que Estados Unidos le tiene que poner un arancel del 100% para que no destruya su propia industria, imagínate una Argentina desde el subdesarrollo diciendo voy a hacer autos eléctricos. Para mí es una pérdida de tiempo, por eso digo, para mí hay que hacer eje, y eso sí tomo a Ricardo, pero ojo, Ricardo no lo dijo con esta óptica, digo, tomo la idea, claro, la aplicación de Ricardo no era para que nosotros hiciéramos actividad agropecuaria, pero lo que quiero decir es, ahí tomo esa óptica y digo, sí, tenemos que desarrollar una industria, tenemos que ponernos de acuerdo entre los principales economistas de la Argentina y decir, vamos a usar 4, 5, 6, 7 sectores en los cuales vamos a usar foco. Y el resto, efectivamente, aunque suene contradictorio, ahí le voy a ceder un poco a los libertarios esta idea, quizás sobre otros sectores hay que liberalizarlo. O sea, hay que decir, bueno, este insumo que es importante para el país, bueno, si tiene que venir de algún país extranjero para que el salario rinda más, no me parece mal, ¿no? Con matices, ¿no? Hay que estudiar cada caso, pero quiero decir, no me parecería tampoco. Una cosa que siempre me pasa en este sofá es que cuando la gente habla, al final vas a hacer una pregunta y te surgen tres. Es inevitable, pero te las voy a plantear. Según como orden espontáneo, le diría Hayek. Tú siempre has insistido en muchas alocuciones, en YouTube, en tu Instagram, en entrevistas que te hacen, que ningún fenómeno económico, esto es extrapolable a cualquier fenómeno, pero que ningún fenómeno económico puede explicarse unicausalmente. Yo siempre te he visto poner el ejemplo de la inflación, ¿no? Huerta de Soto y otros diciendo, es culpa de los bancos centrales, lo que hay que hacer es acabar con los bancos centrales, la FAF fatal. Em, ¿Por qué cuesta tanto explicar a la gente que los fenómenos económicos que sufren en su día a día, en su economía doméstica que está conectada con la economía política, son más complejos de lo que parece y dependen de variables que inevitablemente eh, los sujetos de a pie no pueden, evidentemente, controlar. Incluso en muchas ocasiones ni siquiera un Estado, ni siquiera un gobierno o un cuerpo de funcionarios y tampoco empresas privadas pueden controlarlo. Sé cuál es la respuesta, pero te la induzco un poco, ¿no? Tú siempre dices que la escuela austríaca, una de las cosas que tiene es que te da explicaciones muy sencillas y muy fáciles de los fenómenos, que es lo que busca deliberadamente, ¿no? Pero tú estás en contra, evidentemente, de esas explicaciones. ¿Por qué? Sí, retomando un poco lo que decíamos de que es una ciencia social, me parece que eso explica en gran parte qué es lo que puede estar ocurriendo. A ver, en Argentina, no tener en cuenta, cuando hablamos de un proceso inflacionario, el valor del dólar, para mí sencillamente me parece desconocer la realidad argentina, no habitar el suelo argentino. El tema de conversación número uno en Argentina en economía es cuánto está el dólar. Entonces, si uno piensa, es lo que a mí me preguntan cuando apenas me presento en un lugar y digo, hola, soy economista, lo primero que me dicen es, ¿cuánto va a estar el dólar? Es la pregunta número uno que nos hacen a todos los economistas, como si supiesen, bueno, también, porque también hay un montón de variables que son difíciles de prever el valor del dólar. Entonces, lo que quiero decir es, va a depender de cada sociedad cómo construya esos precios. Ahora, y eso es importante no llevarlo a un extremo, obviamente si vos tenés una emisión descontrolada, vas a generar un problema inflacionario, vas a generar una tensión sobre los precios. Por la misma ley de oferta y demanda en la que ellos creen, digo. Y me parece que eso es lógico, que es obvio, pero me parece que es interesante indagar por qué se emite más, primero, y a su vez también indagar porque hay procesos en los que puede ocurrir a la inversa si la emisión no es posterior al aumento de precios. Con lo cual acá tenemos un problema de causalidad. Y a su vez ver cuáles son los momentos históricos y cómo son la fijación de precios según ese momento histórico y ese país.
O sea, y me parece justamente, a ver, en la zona del euro se puede ver claro eso. ¿Por qué impacta la inflación distinto entre todos los países si tienen una misma moneda, digamos? Porque parten de situaciones históricas diferentes. Por eso, entonces Entre otras cosas. hay un montón, o porque puede aumentarte la renta en un determinado sitio o en un determinado país porque conviene invertir ahí. Entonces, si sube la renta, eso ya lo decía David Ricardo, si te sube la renta, lo planteaba como los parásitos del sistema capitalista, ¿no? O sea, son los que extraen una renta sin hacer nada, por el simple hecho de poseer. Entonces, bueno, si aumenta la renta en un determinado país por sobre otro, bueno, los precios seguramente van a estar más elevados que en el otro país. Entonces, y en ese proceso, porque ahí mucho de lo que te contestan es, bueno, eso es el nivel de precios, no es la inflación. Claro, pero hasta que eleva ese nivel de precios es inflación. Entonces, a mí me parece que es importante entender esas causas y a su vez también entender que quizás el problema central no es la inflación. Primero que es el poder adquisitivo, es para mí el problema central, que obviamente está influenciado por la inflación. Pero también el nivel de precios es algo importante. Por ejemplo, en Argentina, a mi modo de ver, mucho economista del kirchnerismo, sobre todo, ha tratado de emparentar esta cuestión a los oligopolios, a la concentración económica con respecto a la inflación. Y ahí, el problema es que ahí se han hecho digamos, se han hecho un festín, vamos a decirlo así, los libertarios diciendo que era falso. Por lo cual tienen estrictamente razón, no es generadora de inflación el oligopolio o el monopolio, sino que la fijación de precios es más alta y que a su vez vos tenés países sumamente concentrados, de hecho en América Latina son economías muy concentradas, y sin embargo no han tenido la inflación que ha tenido Argentina. Lo que sí podemos ver y que sí se evidencia en los datos es que si vos tenés una mayor concentración, cuando hay inflación, quienes se apropian de la mayor parte de esa inflación son los sectores más concentrados. Pero no es generadora per se la concentración, no es una generadora de inflación. Es una teoría que se ha desarrollado en Argentina que a mi modo de ver es incorrecta. No sé si te respondí, pero quiero decir, me parece que Hombre, yo creo que queda evidente la multicausalidad de los fenómenos económicos. Es lo que quería yo. económicos, yo creo que sociales, podríamos discutir. Bueno, es lo mismo. Sí, sí. Un fenómeno social es un fenómeno económico y un fenómeno económico es un fenómeno social. ¿Cuándo, no? Y cuándo uno puede. No se me ocurre ningún ejemplo de unicausalidad en fenómenos de este tipo, ¿no? O sea, generalmente estamos influenciados por múltiples variables. Sin duda hay algunas que pesan más. Con esto no quiero decir que porque hay muchas hay que no tener en cuenta las que más pesan. De hecho, en el libro nosotros lo exploramos y lo que es la emisión monetaria, hacemos una serie histórica. Sí. Que te correlaciona más con el valor del dólar, lo que es la inflación, que la emisión monetaria o que los salarios, por ejemplo. Entonces, ahora estoy diciendo que el dólar es lo único que explica. No, de hecho, vengo diciendo hace bastante que si Milei devalúa, esa devaluación que va a hacer Milei, que pareciera ser bastante próxima, no se va a trasladar en la misma cuantía en precios. Porque cuando vos no lo podés convalidar por consumo, o sea, si el consumo está deprimido, si los salarios están bajos, puede devaluarse y no se va a ir todo necesariamente a inflación. Así que, digamos, cada proceso tiene su particularidad. Si el consumo está alto y vos devaluás en Argentina, seguramente se te va a precios. Bueno, pero en todo caso está claro que puede haber una causa que tenga más importancia que otras, pero no es la única y ni siquiera en otro momento histórico, geopolítico también, que esto es importante tenerlo en cuenta, esa causa puede ser secundaria o terciaria con respecto a otra, puede darse. Sí, muy bien el geopolítico, la guerra acá también lo ha vivido, o sea, Además, a través del estudio que tú haces a nivel docente, de tus libros y tal, y yo creo que también influye tus viajes, ¿no? Estás en China, en Singapur, Japón, España, Alemania, Estados Unidos, hasta que has empezado a ver, o ya lo pensabas de antes, el enorme entretejimiento y peso que tiene la geopolítica para explicar los fenómenos económicos. Sí, sí, totalmente. La verdad que cada vez era un tema en realidad que yo de arranque no era mi predilecto, vamos a decirlo así, pero claramente, digamos, en función de los viajes y en función de también estudiar lo que va pasando en cada país, se ve claramente esa preponderancia, que a veces eso es lo que tenemos en Argentina, por eso es muy importante salir de la óptica argentina. Sabes que en Argentina, por ejemplo, los periódicos, hay algo, esto lo ha dicho la expresidenta y ha sido muy cierto, Cristina Fernández de Kirchner decía, bueno, los periódicos en Argentina son todo información local y una hojita o dos hojitas sobre internacional. Y los periódicos en el mundo generalmente es a la inversa, ¿no? Hay mucho de internacional y uno cuando sale a otros países uno puede prender la televisión y ver todas cuestiones internacionales, cosas que en Argentina estamos muy metidos hacia adentro. Y eso también pienso que es parte de la explicación por la que permeó Milei, ¿no? Esta cuestión de vamos a usar esto porque esto es lo mejor y no importa, nadie fue a ver si se había hecho este experimento en algún lado del mundo, sino que Milei ha convencido a todos de que había que hacer esto.
Y hay una convicción esto por el feedback también. Yo creo que aporta, no voy a menospreciar mi feedback en las redes sociales también para entender en lo que la gente está pensando. Y a mí me asombra mucho esto, ¿no? Esta concepción en argentino piensa que en Argentina hay corrupción y que básicamente en el resto del mundo hay muy baja corrupción menos en Argentina. Eso es algo magnífico. A mí me parece algo extraordinario, con lo cual me interpela en mi tercer libro tratar de explorar más el tema, por ejemplo, de corrupción. Bueno, yo te puedo comentar que cuando he hecho en mi canal de YouTube directos explicando pues todo el tema que está pasando con Pedro Sánchez, su mujer, las imputaciones y la corrupción, cuando hay argentinos en el chat se quedan pasmados. No es un problema para un país que su población sepa muy poco o prácticamente nada del resto del mundo. Totalmente. Totalmente, Juan, pero ese es el trabajo que yo trato de hacer. Ese es el trabajo que trato de hacer porque incluso te venden buzones, por eso uno puede ver los videos que funcionan también mejor o que generan mayores interacciones, son cuando fui a Singapur y bueno, y de golpe empezás a ver el 20% del PBI están picados por empresas estatales. Tienen el mejor plan de vivienda del mundo, el 90% de la población tiene vivienda propia. Entonces, vos decís, pero esto, ¿dónde está el índice número uno de libertad económica? ¿Por qué Singapur? Y entonces empezás a decir, bueno, ok, pero puedes abrir una empresa en un día. Bueno, en Ruanda también, o en algún país de África también puedes abrir una empresa en un día y sin embargo no los ponen ahí alto, ¿no? Entonces hay mucho sesgo, bueno, en cuanto al índice de libertad económica, creo que hemos conversado la otra vez. También creo que ahí no había escrito el paper académico, escribí en una revista académica, pues ya estaba tan saturado del tema y no quería tampoco que lo tenga solamente la gente que compra mi libro. Yo que dije, voy a publicar en una revista académica y pues, son 20 páginas, pero que digo, mirá, esto está todo mal armado ese índice. Y lo peor es que lo repiten, ¿no? Fíjate que hay gente cuando yo hago los videos de Singapur, también comentan con... Esto lo digo porque se repite, ¿no? No para hacer un análisis de un comentario aislado, sino que se repite como una constante. Es decir, pero vos de Singapur no estás diciendo que es el primero del índice de libertad económica. Vos decís, justamente estoy desmontando eso. O sea, realmente no hay experiencia y bueno, y de golpe Milei, si bien se ha aprovechado de esta situación en la que Argentina estamos viviendo en un hermetismo, o es decir, en una cápsula, sin embargo, ha aprovechado para decir vamos a hacer Irlanda en 35 años, ¿no? Porque claro, nadie fue a chequear cómo es Irlanda. Entonces también en Irlanda es parecida, digamos. Bueno, a veces que ha dicho Alemania, y a veces que ha dicho, según el meeting que diga, es un país. Exacto. Irlanda tiene un poco más de sustento porque es el tercero del índice de libertad económica, pero bueno, lo que no nos cuentan es el IVA, ¿no? El 23% contra el 21% de Argentina. Si no nos cuentas, Sí, aquí. sí, ahí. Bueno, también he conversado con economistas allá en Irlanda y he ido también a la exposición de un economista que ha venido en la Embajada de Irlanda en Argentina, que también, que nadie le ha prestado atención a lo que ha dicho, a lo que, digamos, obviamente es una economía la cual aprovecha que está dentro de la Comunidad Europea para cobrar menos impuestos a las empresas. Y eso hizo que muchas multinacionales se instalen ahí en Irlanda. Claro. Pero es lo que venden desde Irlanda a España, a Francia, a Alemania y tributan allá porque pueden tributar menos. Yo, la verdad, si bien entiendo que hubo algunos esfuerzos en la Comunidad Europea para evitar esto, no entiendo cómo lo permite. Pero en definitiva, Para sacar alguna tajada, evidentemente. es algo realmente que termina perjudicando al resto de los países. Sí. Y en definitiva, porque cobran menos de ese tipo de impuestos, pero después cuando uno ve el impuesto al IVA es el 23%, cuando uno ve el impuesto a los trabajadores llega hasta la alícuota hasta el 50% que pagas de tu salario por tener un buen ingreso. Y aparte, bueno, la presencia de empresas estatales, yo siempre destaco la de agua porque me parece magnífica, agua potable y gratuita para toda la población y solamente para las empresas. Entonces, el mundo es más gris, vamos a decirlo así. Y hay escala de grises. Exacto, son pocos habitantes, ¿no? Son un poco más de 4 millones de habitantes. Entonces, quiero decir, y ellos miden el PBI per cápita, y los irlandeses también están migrando, los jóvenes irlandeses, ¿no? Entonces, si migran todos, vamos a encontrarnos que va a tener el PBI per cápita más alto del mundo. Entonces, digo, ese es el problema y lo que por lo menos yo trato de combatir, que es esa desinformación, esa simplificación de la realidad, que termina siendo muchísimo más compleja. Y eso se nota mucho también en redes sociales, este Boca River, ¿no? Como decimos en Argentina, ¿no? Este enfrentamiento de estás de un lado, estás del otro. Y no se puede entender que el mundo está lleno de matices. Claro, esos matices que además los ves en tus viajes, pero esos viajes, los que te seguimos, lo vemos. Yo creo que conllevan también un viaje intelectual por tu parte. Un viajar mucho hace evolucionar el pensamiento mucho. Y yo creo, intuyo,
que una de las conclusiones que sacas, más o menos lo has dejado entrever antes, que liberalizar o nacionalizar, libre mercado, entre comillas, y proteccionismo son meras herramientas que dependen de la coyuntura y que, por tanto, al final la política económica es la que tiene la última palabra. El problema, en todo caso, serán esos economistas que siguen vamos a llamarlo así, un dogma malentendido, que siguen una línea, una receta, que creen que es válida para cualquier tipo de situación, país, etcétera, porque creen además que es algo científico, como si fuese mecánica clásica, se creen Newton, ¿no? Y, y no se dan cuenta que, hombre, China yo creo que lo han entendido muy bien. Junto con no solo China, Singapur es otro ejemplo, que ponen de paraíso liberal libertario, o incluso China lo ponen de paraíso liberal libertario frente al socialismo europeo o el socialismo argentino, que básicamente el Estado hace cosas. Pero una de las cosas que creo que se demuestra y que la realidad geopolítica y geoeconómica mundial es que al final un Estado, un gobierno tiene que hacer en política económica lo que tenga que hacer en cada coyuntura para que sus intereses se puedan realizar y para que sus planes y programas a corto, medio y largo plazo se cumplan. Y por eso, evidentemente, más o menos tendrá que tener una base estatal de sustento para poder hacer cosas que el propio ley cumple, como tú bien has dicho antes, pero que evidentemente las recetas más extremas de algunos economistas que siguen escuelas que son mm, en líneas generales, porque siempre hay excepciones, ¿no? Hay austríacos que están a favor de una suerte de mínima renta básica de ayuda a los necesitados, otros dicen que no, que eso es tibieza socialdemócrata, medio en broma, medio en serio, pero al final todos están de acuerdo más o menos en que el capitalismo laissez-faire, laissez-passer, es lo que hace prosperar las naciones, pero la evidencia histórica y la evidencia empírica cuenta justo lo contrario, que luego ellos toman como asidero ejemplos minúsculos que les llevan a hacer de una cosa pequeña pues una explicación total de los fenómenos. Pero Sí, hablando, y mucho dato falso. ¿Eh? Hay un dato falso, por ejemplo, se repite mucho, me hiciste acordar con esto de cómo se construyen, por ejemplo, los países nórdicos. Ellos dicen, es un relato que lo pude chequear, que no hay ninguna información que avale eso que están diciendo y lo repiten, que es que los países nórdicos ahora son como son, porque en realidad primero fueron liberales en extremo y cobraban pocos impuestos. Mentira. La presión tributaria en Suecia, en Noruega, se mantiene alta desde hace décadas y décadas, y las empresas estatales de los países nórdicos son, más o menos datan de la década del 19. Noruega es el caso paradigmático de justo lo contrario de lo que os dicen, sobre Por todo eso. por en el momento en que Noruega descubrió petróleo. No solo salieron de una pobreza que tenían cuando eran medio colonia sueca, sino que al mismo tiempo lo convirtieron en un bien público a través del cual agarrarse para desarrollar el país y que sea tremendamente rico. No, y lo de fondos soberanos de Noruega me parece súper interesante, porque ahí me parece justamente que te saca de esa discusión, para mí estéril, de la presión tributaria, que yo entro un poco en ese juego para desmitificarlo nada más, porque los países con mayor presión tributaria son Francia y Dinamarca, por nombrar solamente dos, y los países nórdicos en general. Pero digo, es cierto, yo incluso estaría de acuerdo con una baja de la presión impositiva, así que en un fondo soberano como el de Noruega. Ok, bueno, estaticemos los principales recursos del país y hagamos la baja de la presión tributaria. Entonces no es solamente presión tributaria. Esto sobre todo se ve, y esto lo terminé de entender cuando fui a Emiratos Árabes. Yo decía, bueno, pero acá los impuestos realmente son bajos. Claro, el principal recurso lo tiene el Estado. Entonces te dicen, bueno, ok, te cobro un poco, si bien también tiene enormes desigualdades, que no estoy hablándolo como modelo, pero quiero decir, y eso también es importante, no hay que comprar el combo completo de nadie, a mí, Claro. sino que hay que tratar de aprender de cada experiencia y ver cómo funciona bien o no tan bien en distintos casos. Por ejemplo, yo te mencionaba el mercado de vivienda de Singapur. Ahora a mí me gusta más, personalmente, para adaptarlo a Argentina, me gusta más el de Viena. Viena lo que hace es construyó viviendas, que aparte lo construye tanto con cooperativas como el mismo municipio, y lo que hace es ponerlas en renta, en alquiler. Y eso hace que automáticamente todo el libre mercado que quieran especular con las viviendas lo pueden hacer, pero te hace de precio sombra, digamos. Justamente lo que ocurre es que vos pones el alquiler a un precio más barato, el Estado, Sí. y entonces los alquileres están más o menos a la mitad que en Madrid, por ejemplo, en la capital de Viena. Y ganan casi el doble los vieneses con respecto a de Madrid. Y uno dice, bueno, ¿qué ocurre acá? Porque uno generalmente tiende a pensar, bueno, el alquiler es más caro donde más se gana. Bueno, en Viena rompieron esa lógica.
Y me parece que estuve también conversando con un economista austríaco, pero no de la escuela austríaca, sino Pero de la acción austríaca, sí. que justamente me contaba cómo sobraba ese dinero para que pudiesen hacer otro tipo de actividades, ¿no? Lo cual a mí me parece que en un punto yo creo que sería un modelo mejor, en vez de creer en la vivienda propia, por lo menos en Argentina, lo que ha ocurrido también, también he recorrido las 24 provincias de mi país presentando los libros, y a mí algo que me sorprendió mucho, hay una provincia puntualmente que se llama San Luis, en Argentina, que justamente a mí me sorprendió que había ganado Milei. Yo decía, pero esta es una de las provincias donde más casas ha construido el Estado y que ha dado con planes de mejora en el cual vos podrías sencillamente poner un importe que me lo habían dicho puntualmente, era una sexta parte de lo que pagarían una renta o un alquiler, que están pagando por mes, o sea, claramente beneficiados por la acción del Estado. Y sin embargo, claro, una vez que adquirieron su casa, son bueno, ahora voto, el que sigue, veremos qué le pasa al que sigue, yo ya tengo mi casa propia, ¿no? Entonces, me parece que siguiendo un poco esa lógica, yo no estoy tan en desacuerdo con pensar en realidad en un plan más integral de alquileres o un plan a lo de Singapur, que es por 99 años, por ende que se extingue. A mí me parece que es interesante que la propiedad donde uno viva no tenga que ser en forma perpetua para ti, para tus hijos, para tus nietos. Me parece que, bueno, eso es un cambio cultural, ¿eh? Digo, Hombre, en la España de Franco era así. no, no Lo que decía José Luis Arrese, que fue el primer ministro de Vivienda de España, la dictadura, dijo: no queremos una España de proletarios, sino una España de propietarios. Algunos acusan a eso de ser la base de la posterior especulación inmobiliaria, pero claro, ahí hay otros fenómenos, ¿no? La masificación turística, la inmigración también, el hecho de que ahora hay mucho extranjero con capacidad de comprar pisos, hay gente que está en contra. Y luego un modelo muy parecido es el de Corea del Norte, curiosamente, donde son urbanizables del Estado, pero las viviendas son propiedad perenne prácticamente de las familias, aunque luego se pueden revender, etcétera. Y además es un país, al igual que la Peña de Falco, donde, y esto lo digo porque son modelos supuestamente antitéticos ideológicamente, Claro. donde los ciudadanos no pagan impuestos, o sea, no hay impuesto no hay IRPF, el impuesto sobre la renta a las personas físicas. No, en las Peñas de Falco no existía, ya con la democracia, y en Corea del Norte los norcoreanos no pagan impuestos, ellos. ¿Quién paga impuestos? Las unidades productivas, las fábricas, las industrias, las empresas. Algo parecía a lo que pasaba aquí a mediados del siglo pasado. Claro, te lo digo porque en un momento histórico para estos países determinados, ese modelo funciona y ayuda a que estos países se desarrollen, salgan de brechas económicas que se dan en un momento dado, hambrunas, autarquía. Bueno, autarquía nunca existe realmente, y que llega pues a desarrollarse industrialmente. Y entonces dices, oye, a veces los economistas deberíais, o deberíamos, tener todo el mundo de la economía, ser más elásticos, más flexibles a la hora de adoptar medidas o ideas que puedan aplicarse en un momento dado o en otro. No, no, yo trato de hacer ese ejercicio, entiendo que tenemos que hacer ese ejercicio y yo por lo menos trato de aplicarlo. Sí, sí, aparte también estuvimos hablando de varios ejemplos, también está China, en China ocurre lo mismo, también el suelo es 100% estatal, sobre todo para todos los que piensan, bueno, China es capitalista, ¿no? Y vos decís, bueno, está bien. ¿Y vos qué pensarías en tu país si el 100% del suelo fuera del Estado? Si tuvieses el Partido Comunista como único partido de gobierno hace décadas. En millones de habitantes. Claro, pero por eso. ¿Cuáles serían, o si tuviesen los planes quinquenales, que dicho sea de paso se implementaron primero en la Argentina con Perón? Digo, En Canadá hubo planes quinquenales también, en Marruecos. No es necesario que sea un país socialista el que haga planes quinquenales. no, para nada, al revés, justamente Australia, habla la de ocasión estuvo. claro, exacto, habla de una visión de largo plazo, de tratar de planificar, que me parece que es justamente todo lo que le falta a Castilla. Hombre, pero las empresas privadas son las maestras de la planificación. Siempre ha existido planificación económica. Los hogares planifican su economía. O sea, la planificación económica es algo consustancial a la vida de las personas. Pero yo quería preguntarte dos cosas. A ver, que no se me olvide la primera, porque hemos cargado demasiado la tinta en los neoclásicos y en los modelos, ¿no? Los austríacos no son exactamente neoclásicos, critican, a veces con razón yo creo, lo estático que ven la economía los neoclásicos, pero a veces da la sensación de que su solución es una huida hacia adelante. Es decir, no, los modelos económicos no sirven, hay un exceso de matematización en las matemáticas. Tú, supongo que a principios del siglo, cuando eras estudiante de economía, te acordarás de esas iniciativas que hubo en algunas facultades de económicas de no, estamos en contra del excesivo uso de las matemáticas en economía. Incluso citaban a Milton Friedman, que también era muy crítico de aquello.
Los austríacos, o Mises, nunca ha sido muy partidario del uso excesivo de las matemáticas, porque él dice que la economía no se puede entender como una ciencia natural, no sigue un método científico al uso, pero ¿cuál es su solución? Individualismo metodológico, praxeología, que es una disciplina que engloba la economía, y la cataláctica. Pero claro, al final todo eso es un lenguaje propio, casi gnóstico, vamos a decirlo así, no digo místico para que no me peguen, pero evidentemente parece ser que esta escuela, este grupo, eh, a la contra de los neoclásicos y de todo el mundo, al final pues tira por el camino del medio, o peor aún, es decir, te dice que los fenómenos económicos son básicamente ideas y producto de la mente. Eso lo dicen con Mises literalmente en Pérdidas y Ganancias y en el socialismo. Y dices, oye, ¿cómo esta gente ha tenido tanto impacto? Es verdad que son marginales en la academia, pero oye, sus ideas influyen a los neoclásicos bastante. En microeconomía, austríacos y neoclásicos son prácticamente lo mismo. Es el mainstream. ¿Cómo valoras tú, porque a ti te ha interesado mucho siempre entender a la escuela austríaca y las pruebas sobre estos dos libros? ¿Cómo valoras tú esa escuela? Y otra cosa que te quería preguntar hace tiempo a ti, que ya ahora que estás en el Son Mateo hago, ¿tú crees que es algo más que una escuela económica? ¿Crees que es un movimiento político? ¿Crees que tienen un proyecto de sociedad, un proyecto antropológico, un proyecto de ser humano que quieren implantar y aplicar en la medida en que les sea posible? A ver, sí, empezando por lo último, a mí me parece que sí, que claramente excede a lo económico, sin lugar a dudas, la escuela austríaca y cómo ellos eh, conciben al ser humano hiper individualista. Y me parece que en estos experimentos libertarios me he visto muy de manifiesto y he visto, salvando todas las instancias culturales, que podríamos decir y demás, yo por eso te contaba que hablaba con un sueco, un portugués, veía el mismo discurso, la misma forma de imaginarse la sociedad. Ah, y un chico de Belice también, que estaba muy compenetrado, se había ido de Belice hasta ahí. O sea, por eso entendamos que, sobre todo esto lo digo como aliciente para los argentinos, primero que no son todos libertarios, ¿no? En Argentina también hay que entender que las elecciones se ganaron con votos prestados, vamos a decirlo así. Y le saca las dos primeras elecciones 30%, ¿no? Estaban las PASO, después las elecciones generales sacó 30%, el mismo porcentaje, y después finalmente en la segunda vuelta logra esa mayoría abrumadora. Pero quiero decir, no son todos libertarios en Argentina, ni es una mayoría libertaria. Pero quiero decir, ese núcleo que igual es alto, porque hablar de un 30% de libertarios, supongamos que haya algunos prestados ahí también, un 20, 25, es muchísimo. Pero digo, me sirvió para entender que había gente en el resto del mundo que ve la economía y su idea del mundo. Yo creo que al revés, justamente la escuela austríaca trata de dar una explicación general de lo que nos ocurre, de cómo es el individuo, ¿no? Esta cuestión de la concepción del individuo egoísta, que también uno podría decir que el individuo es egoísta por llegar a otras conclusiones, ¿no? También es altruista. Claro, exacto, pero supongamos que uno pensara, bueno, en realidad es egoísta al 100% y demás. También uno puede decir, bueno, ok, podemos luchar contra eso porque no es bueno para la sociedad en general que tengamos a una persona que sencillamente sea 100% egoísta. Si bien yo concuerdo que no es 100% egoísta el ser humano. Pero quiero decir, esa construcción y este machacar contra un Estado que no funciona, un Estado que no funciona, entonces que me oprimen, que es un problema, que lo único que me aporta, esta cuestión, estos dogmas, por eso no se me ocurre llamarlo de otra manera, de decir el Estado siempre es ineficiente, ¿no? Y cuando uno muestra el ejemplo de Singapur, la compañía número uno aérea del mundo, así ha sido calificada en Singapur Airlines, que es estatal. O sea que si hay algo claro es que el Estado puede administrar bien. Entonces, nunca puede administrar bien el Estado, ¿no? Son estas premisas que nos dicen. Entonces, me parece que incluso antecede a la cuestión económica. Me parece que primero es tratar de convencer de que el Estado es nocivo, de que somos individualistas, de que somos egoístas, y después viene como segundo paso la cuestión económica y toda la justificación teórica de esto. Eh, por eso me parece que falla en su explicación en gran parte, porque como empiezan con una idea de mundo que es incorrecta y después pasan a lo económico, ahí es donde O sea, que tú crees que la justificación económica es posterior a una justificación, no sé si decir filosófica, antropológica del ser humano. estoy hablando de los seguidores, ¿Sí? ¿no? Hay que ver ahí puntualmente los casos particulares de cada autor, capaz que fue al revés, ¿no? Algún autor se inspiró por la economía y después terminó extrapolando el resto. Yo lo que digo es que me parece que cómo permea este tipo de ideas en el público en general,
empieza, me parece, primero con una concepción del mundo, uno dice, bueno, sí, sí, yo pienso así, yo pienso así. Y a veces uno piensa que piensa por sí solo, así, ¿no? Pero a mí me causaba gracia el otro día, a veces los memes sirven para eso, ¿no? Que decía justamente, qué casualidad, yo que pienso libremente y pienso como los multimillonarios de este mundo, ¿no? O sea, esta cuestión de que uno no está influenciado y justo por casualidad pensás igual que los grandes millonarios del mundo, ¿no? En realidad son cosas que se van que se van implantando, por eso yo rescato mucho el rol del Estado. Porque me parece que es importante entender de que el Estado tiene que contener a todos independientemente de las ideologías y que tiene que funcionar bien. Y que es realmente es una picardía que el Estado no funcione bien. Yo entiendo que puede sonar a veces utópico porque también es parte de lo que somos como sociedad, pero me parece que hay que poner el eje ahí, las fuerzas ahí, ¿no? Si uno pusiera todas estas fuerzas en el desprecio de destruir el Estado, ¿no? Como uno va con un auto en medio de la ruta, se te queda el carro en medio de la ruta y entonces decís, bueno, vamos a destrozarlo. O no. Pero ¿no crees que han tenido alguna parte de verdad que les ha llevado a Argentina a la victoria? Es decir, ¿qué han hecho mal los que han gobernado antes de Milei para llevarle a él a ganar? Y aquí quizás hay que pedir, oye, vamos a criticar a los que han venido antes. Han hecho algo mal, han generado pobreza, han generado despilfarro público, han robado incluso y han patrocinado con dinero de los contribuyentes mamandurrias, como decimos en España, ideológicas, que han llevado a que mucha gente se harte y hayan optado por este señor. Totalmente, totalmente. Yo soy muy crítico, de hecho también tengo vídeos criticando la gestión anterior, la de Alberto Fernández, y me parece totalmente lógico que la gente se haya fijado en una tercera opción. Obviamente, para mí no es una opción buena, válida, pero quiero decir, los dos principales partidos políticos en Argentina han gobernado los 4 años anteriores, los 8 años anteriores en total. Uno con Macri, una propuesta más parecida a la actual, la cual, por solamente tomar dos variables, me parecen las principales, el salario, tanto con Macri como con Alberto Fernández, ha disminuido, el salario real, Sí. y la pobreza ha aumentado en los dos gobiernos. Ojo que el de Macri, al igual de lo que ocurre con Milei, estadísticamente, al inicio te da una baja y luego se termina disparando. Entonces, me parece, si vos tenés ahí, por un lado, los radicales, que es el partido centenario de la Argentina, junto con el PRO, que era un partido nuevo, relativamente nuevo, han gobernado y les ha ido mal, después viene el peronismo, o bueno, hay mucha disputa qué es peronismo y qué no es peronismo. Bueno, ha habido peronistas apoyando a Milei por la línea Menem. Sí, pero el gobierno de Alberto Fernández claramente tuvo una incidencia peronista, yo entiendo que muchos piensan que no, pero tuvo dirigentes peronistas adentro. Te voy a abrir un pequeñito paréntesis y ahora sigues, porque a mí me hace mucha gracia cuando hablo con argentinos, me dicen, es que es muy difícil para un argentino entender el peronismo. Y yo digo, pues yo creo que lo entiendo bastante bien por haber estado allí, amistad con Marcelo Gullo, lo hablábamos antes de grabar, Sí. y por un montón y por lecturas, ¿no? Ahí tengo a la conducción política de Perón, tengo el libro de Erika por ahí. Pero yo te digo, sinceramente, que me parece mucho más vidrioso y difícil de entender a la Unión Cívico Radical que al peronismo. Sí. Me parece mucho más complejo cómo pueden pasar en el 83 defender a un socialdemócrata como Raúl Alfonsín para pasar a un anarcocapitalista. Eso sí que, cierro paréntesis, me parece mucho más enigmática la UCR que el peronismo, de verdad. No, es verdad, básicamente el sistema de partidos en Argentina se ha prostituido completamente, o sea, ya no hay referencia en absoluto. Tenés los dos contrincantes, de hecho, de las elecciones en las que ganó Macri, están hoy con Milei. O sea, tanto Macri como Scioli, que era el candidato del peronismo, hoy funcionario de Milei. Entonces, es realmente, es parte de la decadencia argentina. Es parte de la decadencia argentina cómo se está manejando la política. Pero lo cierto es que si se quiere cambiar algo en Argentina, es muy difícil pensarlo si no es dentro del peronismo, ¿no? Porque a su vez la izquierda, también muy vinculada al trotskismo en Argentina, realmente tiene pocas posibilidades de cambio. Entonces, Porque Argentina es un país muy peculiar, ¿eh? Sí, Sí. porque es el único país del mundo donde el trotskismo ha sido importante. En ningún otro país del planeta. bueno, importante, sí, tiene En serio, o sea, no ha gobernado, Claro, pero evidentemente partidos trotskistas potentes durante un tiempo, Francia quizás, pero en ningún país del mundo, ni siquiera después de la caída de la Unión Soviética, el trotskismo ha tenido relevancia alguna, solo en Argentina. Por eso no, yo que también sigo tus videos y yo veo un poco en tu postura política, por ejemplo, no la veo representada en Argentina. O sea, No, no lo veo, históricamente no. Porque claro, en Argentina decir marxismo es decir trotskismo, Claro, básicamente, pero cuando vienes de otra tradición, yo qué sé,
más de tipo soviético, más de tipo maoísta, un marginal en la historia de Argentina, en Perú, Hubo casos, pero claro. claro, pero y luego cuando, por ejemplo, yo me encuentro, lo hablábamos antes, a gente como Hernández Arregui, José Antonio Hernández Arregui, dice, soy peronista porque soy marxista, cuidado que si le lees, le ves coherencia a lo que está diciendo. Pero claro, el tema es, yo te lo preguntaba esto porque cuando un partido político, un candidato, gana unas elecciones, no solo lo hace porque su forma de vender su producto tiene más éxito, es porque se apoyan los errores del adversario. Y a mí me da la sensación que todavía, no lo digo porque en tu caso, porque claro, tú también eres prudente y siempre intentas centrarte en el tema económico porque es tu disciplina. Pero a mí me da la sensación que todavía en Argentina, en el campo, en el mal llamado campo popular, porque ya no es popular ni es nada, todavía no se han enterado que ha ganado Javier Milei. Oh, sí, sí, sí. Me da la sensación, no sé si a ti te pasa. No, no, completamente, no, no, lo padezco, de hecho, digamos, sí, sí, sí. Uno puede visualizarlo eso en los candidatos que tanto elige, básicamente siguen siendo en grandes líneas los mismos candidatos que se presentan. Me parece que no hay una renovación del peronismo como debería ser. La izquierda tampoco, la izquierda rotan también los mismos candidatos. Con lo cual, es verdad, hay un problema grande. Y con esta cuestión del outsider que logró ser Milei, pareciera no darse en el campo popular. Eso también es como una ventaja y desventaja a la vez, ¿no? Lo que Claro, ocurre. Y ojo, te estoy hablando de política, que quizás no es en lo que soy más experto, pero es. porque la economía es economía Sí, política. sí, sí, pero Hay que entender recordar a la la cuestión gente. partidista política es como más complejo para la gente que está más en ese mundillo, ¿no? ¿Y no sería más un problema de ideas que de personas? Sí, sin lugar a dudas. El problema es que en Argentina no va, o sea, pareciera que el peronismo está esperando que a Milei solamente le vaya mal. Pero de las propuestas no hay nada que uno diga, bueno, esto es completamente distinto a lo que se planteaba antes. No hay. Entonces, pareciera que políticamente lo que se está haciendo es tratar de cargar todas las culpas sobre Alberto Fernández. Y en definitiva, es muy importante, es un sistema presidencialista de allá. Yo no le quito ningún tipo de responsabilidad a Alberto Fernández. Pero me temo que si no se discuten las ideas, que entiendo que el Partido Justicialista lo está haciendo y celebro que así sea, vamos a cambiar a Alberto Fernández, o será otro el elegido y no va a cambiar absolutamente nada. Porque un error grave que ha tenido la Argentina de Alberto Fernández, a mi entender, desde la óptica de la economía, y ojo que he conversado con Martín Guzmán en forma personal, es una persona a la cual académicamente yo la respeto bastante, en términos académicos. Sin embargo, cuando le tocó gestionar en la cuestión económica tanto a Martín Guzmán como a Culfas, han venido con lo que a ellos les parecía bien. Que, a ver, a mí si me da la posibilidad, me das el Ministerio de Economía, obviamente voy a gestionar como yo creo que está bien. El problema es que eso se llevaba puesto a todo un partido político y a toda una corriente de pensamiento como la peronista, que me parece que lo que tienen que hacer, que es lo que está haciendo ahora, es discutir los temas económicos para que después el que sea ministro de Economía sencillamente sea un representante de esas ideas y las lleve a la práctica de la mejor manera posible. Pero no se discutieron esas políticas. Entonces, de golpe, el elegido es este. Entonces, hace lo que dice esa persona. Y vos decís, che, pero pará, se ganó las elecciones con muchos sectores que han apoyado el sindicalismo, sectores del peronismo clásico, tal provincia, tal dirigente, y de golpe quedan totalmente opacados y todos en el área económica, que es central, tenemos que depender de lo que determine una o dos personas. Con lo cual también debilita a esas personas. No estoy cayéndole a esas personas, ¿eh? Porque también a su vez, al no hacer propio tu plan de gobierno, también te cuesta más los apoyos. Porque bueno, yo lo hubiese hecho así, y todos opinamos, y entonces todos empezamos a decir cómo se hubiese hecho distinto. En cambio, los consensos hay que lograrlos en forma previa. Eso me parece que es importante y es difícil, ¿no? Estoy hablando de Eh, Stalin decía que el consenso solo es posible en los cementerios. Bueno, por eso estamos hablando, claro, en términos de la democracia. No, pero me refiero en el sentido de que llegar a un consenso programático, de un programa común, sobre todo en ideas de política económica, es muy difícil porque, a ver, seamos honestos, Guido, ningún programa electoral se cumple plenamente cuando se gobierna. Al final llegas a conocer una realidad, porque cuando tú accedes al poder, bueno, al poder, no es lo mismo gobernar que tener poder, ¿eh? No es lo mismo. La información que tú tienes se tiene que trastocar porque conoces cosas nuevas que te obligan a cambiar de marcha y a limitar lo que vas a hacer o hacer cosas que no tenías en el papel. Y eso, evidentemente, lleva
un coste electoral, un coste político y un coste de militancia y un montón de cosas. Es decir, Pero en algunos temas, digamos, como para puntualizártelo, crédito al FMI, ese fue lo que detonó, digamos, la gestión económica de Guzmán, fue qué se hacía con el crédito al FMI. Eso, me parece que era algo que previo al gobierno tenía que estar saldado. ¿Qué se iba a hacer? Obviamente, de un lado dicen que estaba conversado para un lado, del otro lado dicen que del otro, pero en definitiva la cuestión es que terminó partiendo a la gestión de gobierno qué se hacía con el crédito del FMI, claro, que ahora está aumentándose. Por ende, me parece, y saludo, por eso digo, no quiero posicionarme solamente en una visión crítica, me parece bien que ahora estén discutiendo el peronismo, qué se hace con el crédito del FMI, que aparentemente está ganando la posición de no pagar, solamente pagar la parte proporcional a la que corresponde a Argentina, digo. O sea, que no se pague el total de la deuda, por lo menos se refinancie el crédito del FMI, lo cual me parece que eso también es otro gran tema, cual a mí, a veces ya por abordar tantos temas no lo abordo con tanta profundidad, que es el crédito, la forma de sometimiento con el crédito al FMI que incurre Argentina y la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional de seguir dándole fondo a nuestra Argentina. Es algo increíble, o sea, es algo totalmente indignante. Yo fui a la reunión del fondo, no de este año, del año pasado, y que estaba totalmente pensado que se iba a dar el crédito al FMI, pero totalmente pensado para mí, en lo personal. Pero se corrían rumores de que quizás había un crédito, recién empezaba mi ley. Y cuando le pregunté a un funcionario del Fondo Monetario Internacional, me dijo, ay, quizás sí, quizás no. Yo, ¿cómo quizás sí? O sea, somos el país, ya éramos el país más endeudado de la Fondo Monetario Internacional, y no volvemos a endeudar más. ¿Por qué le siguen prestando a Argentina? Entonces, realmente son problemas que me parece que por lo menos tienen que estar resueltos. Eso quiero decir por el consenso, ¿no? claro. Estoy claro que es muy difícil, está súper claro, y más su plan económico, porque en Argentina, como en el resto del mundo, también los economistas somos cazadores en general. Bueno, sí, no solo los economistas, ¿no? Los politólogos también. Yo trato, obviamente, de hacer ese ejercicio, de tratar de ser más flexible, pero cada uno se autopercibe flexible, pero después en definitiva los ojos de los demás, uno su cabeza dura también, así que... Mira, Guido, hemos hablado de geopolítica, de geoeconomía, de teoría económica, incluso de la base antropológico-filosófica que alguna escuela puede seguir. Yo no sé qué opinas de la frase que muchos dicen de... Luego te voy a apuntar otra cuestión. Esta frase que dicen muchos liberales y austríacos de si no eres liberal, no sabes de economía. Cuando te dicen eso, ¿tú qué contestas? ¿Qué es saber de economía realmente? Sí, esas generalmente no las contesto, pero porque me la dicen mucho, si eres de izquierdas, no sabes de economía, y me parece que justamente es plantear este mundo dividido en dos, y eso es lo que a mí me molesta. Sí, es maniqueísta. Exacto, esa es la cuestión, ¿no? Por eso les explota la cabeza a mucha gente cuando uno, con el ejemplo que pusimos en Singapur, ¿no? Porque es como decir, ¿qué es? ¿Cómo? ¿No es libertario? Entonces es socialista. ¿Qué me está diciendo? ¿Que es socialista, no? Pese a todas las reacciones ahora de Singapur, es socialista. Ese maniqueísmo Claro, que es ideológico. claro. Y luego lo hemos soterrado un poco la conversación, porque la gente piensa, incluso alguno que es muy... Allá de Almaro es amigo mío, y él lleva 20 años viviendo en China. Pero le dice, China es hipercapitalista. ¿Por qué? Porque hay mucho libre mercado interno, siempre es a nivel micro, porque Tencent es una empresa privada la mayor del mundo de videojuegos. Claro, o sea, China, pues, para hacer videojuegos me da igual porque esto es propaganda. Pero claro, el tema es que todavía en él veo, y en otros, un maniqueísmo a la hora de decir, capitalismo es cuando libre mercado, entre comillas, socialismo es cuando el Estado hace cosas. Y los propios chinos, y en Singapur pasa un poco también, te dicen, a ver, señores, en el socialismo hay mercado, porque siempre ha habido mercado, siempre ha habido comercio, siempre existirá. Y incluso en el capitalismo hay intervención estatal, el proteccionismo. Entonces, los chinos se saltan a la torera ese maniqueísmo, socialismo es cuando Estado, capitalismo es cuando mercado. Pero a la gente le cuesta mucho entenderlo. ¿Es porque somos tontos? ¿Nos hacen tontos? O en las facultades de economía vuelven tontos a los estudiantes? ¿O por qué va esto? No, a mí me parece que de los temas que uno desconoce, tiende a simplificar lo que no conoce, ¿no? Estoy pensando en ejemplos quizás de otros ámbitos, ¿no? Estoy pensando en si yo mismo, yo como economista, voy, no sé, y conozco por primera vez Salamanca y bueno, digo, a ver, qué es lo lindo? Y esto me parece un edificio lindo y punto. Ahora, seguramente va a venir otro y me va a decir, bueno,
tiene una estructura, se ha construido en tal año, se ha hecho de tal forma y tiene muchísima más profundidad. Por ende, yo pienso que la forma de combatir es instruyéndose. Ahora es cierto, también hay gente instruida. Milei es una persona instruida. Yo entiendo que en Argentina se le acusa mucho de es un burro, ¿no? Los que están enojados para él, pero es una persona que se ha instruido mucho de la escuela austríaca. Pero sabe muchísimo de la escuela austríaca, ¿eh? O sea, cita autores, se acuerda hasta las fórmulas de memoria que después, bueno, después hace los papayones que hace. Escribió toda una fórmula matemática para decir que el dólar iba a bajar y terminó subiendo. Pero quiero decir, eso pasa. Pero los austríacos saben mucho de lo suyo. Claro, sabe Cuando mucho, salen de mucho, ahí, exacto. De hecho, ya tiene su carrera de escuela austríaca, digamos, en Argentina mismo. Entonces, lo que quiero decir es, eso es algo que, a lo que nos lleva. A mi modo de ver, si más gente conoce qué es lo que pasa en el mundo, si más gente lee, incluso, porque también la opción no es no leerlos. Por eso yo trato de dar el espacio a la visión liberal siempre. Porque lo importante es tener conocimiento de qué es lo que piensan, qué es lo que exponen. Y me parece que siempre la forma de combatirlo es instruyéndonos. A mí me parece que esa es la única salida. Y en un punto somos un poco tontos de lo que desconocemos. Entonces, pensemos en distintos ámbitos de la vida, ¿no? De que uno desconoce, tiende a querer clasificar. Si pudiese clasificar todo lo que uno no conoce en dos grandes vertientes, sería mucho más sencillo todo, ¿no? claro, no solo es A y B, entre A y B hay un C, etcétera, ¿no? Eh, lo que quería preguntarte ahora la he guardado un poco o sea, la tenía ya pensada, pero te quería hacer primero esta. Quiero hablar de historia económica, porque creo que también es fundamental, y más en Argentina, aunque en realidad el resto del mundo también, para poder entender un poco la situación, porque tú has dicho, bueno, yo soy muy crítico con lo que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández. También te he oído hablar críticas a Mauricio Macri, como no puede ser de otra manera. Claro, dices, bueno, yo quiero escuchar a Guido Agostinelli hacer críticas a la gestión Kirchner, a la gestión de Cristina y a la gestión de Néstor, ¿no? Pero si nos ponemos así, que me parece bien, digo, oye, aquí tienes la oportunidad, digo, oye, en época de Néstor y de Cristina se hicieron económicamente estas cosas mal, pues las dices. Pero creo que hay que ir un poco más atrás porque la estructura económica argentina que existe actualmente es hija, al mismo tiempo, de situaciones anteriores en la historia, particularmente de todo el siglo XX, incluso de momentos anteriores al peronismo, la dictadura de los años 30, el fin de la dependencia económica argentina del Imperio Británico porque el Imperio Británico se acaba. Esto, hay un economista español que es un tío que es muy curioso, Pepe García Domínguez, que combina Marx con Keynes también, y dice que en el momento en que el sector primario de los Estados Unidos se vuelve competidor del argentino y lo hace, entre otras cosas, porque Estados Unidos sobrepasa al Reino Unido como primera potencia mundial, eso hace que mientras que el agro argentino dependía de la compra de la nueva metrópoli que era el Reino Unido, gobierno de Argentina, sin embargo Estados Unidos no quiere depender del agro argentino. Él tiene su propio agro, que es súper potente. También haciendo competencia. Claro, tiene el centro del país con la cuenca del Mississippi, Missouri, donde o sea, Estados Unidos es una potencia en el mundo rural espectacular. Dice, pues, que les den a los argentinos. Y a partir de ahí, que eso es geopolítica también, empieza a explicarse un poco la bajada en la descomposición en bienestar, más en la provincia de Buenos Aires que en el resto de Argentina, de la estructura económica argentina dependiente del agro. Es decir, que una transposición imperial del Reino Unido a Estados Unidos también explica cómo a partir de los años 30 y luego 40, a pesar de los intentos no solo de Perón, de Frondizi y de otros por industrializar, proteger la industria, etcétera, sin embargo todo eso pues se va al garete también por cuestiones que exceden a la economía, como son intervenciones militares, golpes de Estado, acciones de espionaje británico, la guerra de las Malvinas, etcétera, y llegamos a esta situación. Entonces, ¿hasta qué punto ves tú importante la historia económica para explicar el presente? Y esto te pregunto también para que hagas un excurso, aunque sea breve, pero me da igual, si puedes ser crítico con esta historia económica argentina que nos lleva hasta hoy. Sí, bien. Primero para responderte lo anterior, lo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. A mí, a la luz de lo que tenemos después de la democracia hasta ahora, de hecho en un programa me lo han consultado, ¿cuál te ha parecido la mejor gestión? En términos económicos, que es lo que yo evalúo, todos los indicadores marcan que la gestión de Néstor y Cristina fue la mejor en la vuelta de la democracia. Para mí eso es bastante indiscutible. Por lo menos en lo que son los datos económicos que yo analizo. ¿Qué crítica le haría? Bueno, mi tesis de maestría es una crítica, o sea, imagínate cuál es mi posición crítica, que ha permitido
a mi modo de ver, que se siga concentrando, a mi modo de ver, no, los números no avalan, que se siga concentrando en la economía argentina. O sea que ha sido un capitalismo que no ha tratado de incidir en nada en esta concentración o centralización, vamos a decirlo en términos más de Marx, del capital en Argentina. Yo puntualmente estudié el mercado cervecero en Argentina y justamente como lo ha comprado Aquí una hablas de... multinacional, exacto, como lo ha comprado una multinacional y cómo termina concentrando más del 80% del mercado en una sola empresa, lo cual aumenta los precios por encima de la inflación, como hemos mencionado. Eso no ocurre en los alimentos, el pan lactal en Argentina, los lácteos, en fin. Se da una concentración y a mi modo de ver no hubo nula o muy baja intervención de parte del Estado. Lo cual te permite crecer mucho al comienzo, que es lo que terminó pasando, y después te empezás a encontrar dificultades, que es lo que se ha visto al cierre del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo cual a mí me parece que ese es un problema importante. Que coincide con la crisis de 2008 también. También, claro. Y a mí me parece que ahí es importante, y esto quizás trato de ser lo más pragmático posible. Yo lo que trato de decir es, si estoy dentro del sistema capitalista, que es criticable lo que yo planteo, porque uno me puede decir hay que hacer la revolución, no hay que estar dentro del sistema. Pero yo planteo, si voy a seguir las reglas del sistema capitalista, tengo que tratar de entender dónde funciona mejor ese capitalismo. Por eso es esta investigación y de eso va a ir el tercer libro, ¿no? Ah, mira. Pero digo, o sea, estoy tratando de recopilar las mejores experiencias de cada país para ver finalmente qué se puede, digamos, tomar como ideas, no para aplicar de nuevo, como es una ciencia social, lo podemos aplicar como un calco, pero sí podemos tomar ideas de lo que pasa en el mundo para tratar de aplicar. Pero lo que sí me parece que Argentina tuvo la posibilidad, porque se han generado múltiples cantidades de pymes, mucha cantidad de pymes en Argentina, es algún estímulo en serio para esas pymes, como por ejemplo la reinversión de ganancias que tiene, por ejemplo, Estonia, en la cual tú no pagas impuestos y reinvertís todo lo que ganaste. A mí me parece que dentro del sistema capitalista es estupendo que se haga eso, porque eso lo que hace es fomentar la reinversión, y a su vez las pymes son las que contratan más trabajadores, y a su vez si tenés mayor contratación de las pymes de trabajadores, tenés salarios más altos, y a su vez también tenés mayor cantidad de bienes. Por ejemplo, yo exploro mucho lo que es el mercado alimenticio italiano, que bien podría ser el español también, digamos, en el cual tenés mucha variedad de productos a precios relativamente bajos. Son muy parecidos, ¿eh? Es verdad que los italianos tienen mejor marketing, pero Claro, son muy parecidos. Acá tenés una variedad de. Bueno, yo me paré en una góndola en Italia, acá debe pasar algo parecido, 50 marcas de aceite de oliva. Y en Argentina ve 3, 4 de aceite principal, que es el aceite de girasol, que se consume más que el oliva, ¿no? Allá en Argentina. Y entonces, lo que quiero decir es, si voy a estar dentro de las reglas del sistema capitalista, lo que tengo que hacer es tratar de que sea lo más eficiente posible y que genere mayor bienestar. A mi modo de ver, por medio de las pymes, en ciertos sectores en Europa se puede ver, decir, bueno, que haya un boom de oferta, yo tengo que tratar de dar estímulos para que esa oferta lleve los precios a la baja y me genere mayor demanda laboral, por ende salarios más altos. Y en definitiva, eso es el bienestar dentro de un poco lo que repasamos con Viena, que te quede mucho dinero a fin de mes, el máximo de dinero posible. Entonces a mí me parece que es lógico. Ahora, si vos me decís, bueno, no, mira, las reglas de juego van a ser socialistas, o más al estilo chino, que podríamos discutirlo. Bueno, ahí son otras reglas de juego. Ahí podríamos ver qué es lo que tiene que hacer el Estado y qué no, qué tiene que producir, qué no. Y me parece, y que directamente lo hacen las empresas. Bueno, vos también lo repasaste y me parece también interesante, las empresas principales en China que producen, ¿no? Pues no es solamente automóvil, sino en construcción. Se tiene la empresa constructora más grande del mundo, ¿no? Consumieron en 6 años la misma cantidad de cemento que Estados Unidos en el siglo XX. O sea, y es estatal, y es estatal, por eso digo, y tienen en todos los sectores claves, o en casi todos, empresas estatales. Lo cual, si tengo la posibilidad de aplicar lo que se hace en China, bueno, ahí podríamos discutir cuáles son los sectores y cómo van a funcionar estas empresas estatales. Digo, por eso les digo lo del pragmatismo. Hay que tratar de ser pragmático. Ahora, lo que me parece que Argentina, que recibió Kirchner, me parece que podría haber hecho mejor esto con respecto a que evitar la concentración económica, que en definitiva te termina dañando, y son los mismos que te hacen saltar el dólar, son los mismos que te generan problemas de otro tipo. Hecho esta aclaración, va siendo al repaso histórico. Sí. En realidad me parece que concuerdo plenamente con la visión histórica acerca del traspaso, de cómo Argentina terminó también estando vinculada de cierta manera con las potencias que se terminan derrumbando, y me temo que puede estar pasando eso ahora mismo también, ¿no? Está Argentina atado a Estados Unidos innecesariamente, con China
que vienen creciendo a todo motor. Guillermo Moreno dice que Estados Unidos y Rusia son los grandes vencedores de la guerra de Ucrania, pero yo no sé si esto es consciente de lo que China está desarrollándose, pero bueno. Sí, por eso, para mí bueno, yo lo he charlado también con Guillermo en distintos programas que terminamos coincidiendo, pero bueno, él tiene una visión de peronizar también al mundo, de que todos son peronistas y eh, para mí, si bien como te dije antes, que el peronismo es importante, me parece que en Argentina es difícil pensar una salida si no es dentro del peronismo, porque no, por las opciones que hay disponibles y por todo lo que lleva a la idiosincrasia argentina, que está muy vinculada. Sin embargo, yo creo que no le podemos explicar a un nórdico que la socialdemocracia no le funciona bien, a ellos les funciona bien, dejarlos ahí con su socialdemocracia. A mí me parece que cada uno tiene que tratar de hacer un trabajo en el país que está, o no, o trabajos, pero digo, tratar de empezar con quienes más lo necesitan. También la socialdemocracia nórdica hubo un momento de desgaste que tuvo, donde perdió las elecciones, en Finlandia no gobierna, o sea, quiero decir que también... Pero mantienen una raíz, digamos. Sí, la raíz sí, pero las opciones políticas se desgastan también, se angostan, si no evolucionan, acaban despeñándose por el basurero de la historia, que diría. Sí, sí, totalmente. Y con respecto a la visión histórica argentina, bueno, a mí me parece que justamente la Argentina lo que nos muestra, un poco, y en el libro también el programa, esta cuestión de la potencia mundial de Argentina, que es todo mentira. No quiero andar demasiado en eso, pero bueno, básicamente como para que lo sepa el público en general, que la Argentina nunca fue primera potencia mundial, y lo que toman es una fuente de datos de Madison, en la cual ni siquiera Argentina está primera. Ahí se toma solamente el PBI per cápita, no el PBI global del país. En ese PBI per cápita Argentina está séptimo, no está primero, con una población muy reducida, también algo más de 4 millones de habitantes, parecido a Irlanda, al actual, los modelos que toma el libertarianismo, de pocos habitantes, y que eso también hay que decirlo para los países nórdicos, ¿no? Son países también más fáciles de gestionar porque también son menos en población. Y a su vez, esa Argentina que no fue potencia, lo que hace el modelo agroexportador es un modelo íntimamente vinculado con lo que ocurre en el exterior. Entonces, al primer problema en el exterior, tenemos un problema como país. Ese problema fue la Primera Guerra Mundial. Exacto. La Primera Guerra Mundial ya empezó a mostrar las debilidades del sistema y a su vez, o del modelo agroexportador. Y a su vez, obviamente, ahí que encuentra la versión liberal. Bueno, ahí ya encuentra la primera intervención del primer gobierno democrático. Por eso se lo acusa de poco democrático a Milei, porque dice, sí, el problema empezó con los radicales de comienzo del siglo pasado, y entonces, pero en definitiva, el problema central, y cuando uno ve los datos económicos, se ve claramente lo que fue la guerra mundial, y finalmente termina de darle el golpe, el tiro final, el tiro de gracia, en la crisis del 29, la crisis del 30. Por ende, Argentina empieza a desarrollar su industria con Uriburu al frente del gobierno, que Uriburu es un militar, que no tenía nada de nacionalista, sino que lo que ocurrió es que, que no tenía forma de hacer, de importar la cantidad de bienes que requería, sobre todo la clase alta argentina, Sí. porque no estaban generando las exportaciones necesarias para compensar. Pues ese problema es como de la dependencia. Pues también hay una demanda de bienes finales importados. Si vos no tenés industria, lo tenés que importar. Y si vos no exportás lo suficiente, tenés un problema. Entonces, a raíz de ese problema se empieza a desarrollar la industria y se empieza a desarrollar la clase obrera en Argentina. Por eso, Perón, cuando le habla a la clase trabajadora, ya hay una clase trabajadora ya desarrollada, ¿no? La gente no se juntó ahí en la plaza, a llenar la plaza, sino que justamente salieron de la fábrica. Entonces, a mí me parece que el peronismo y todo el resto de los gobiernos, incluso con golpes militares en el medio, hasta el 74, a mi modo de ver, había un norte. Había un norte de una Argentina que intentaba industrializar. Sí, había una coherencia entre todos ellos, con sus diferencias. Exacto, sí, sí, diferencias grandes, digo. Incluso con Frondizi llega a crecer Argentina industrialmente más que con Perón, curiosamente. Mira, sí, ese dato así puntualmente no me lo acordaba de memoria, pero sí es muy probable, digamos, lo que ha sido en general y también con los golpes militares que se han sucedido en Argentina, y también esa interrupción democrática constante, me parece que igual en el 74, y de hecho los datos lo muestran así, el salario real va al alza. De hecho, eh, todos los que han vivido en esa época te hablan también de la facilidad para comprar tu propia vivienda, para poder tener una vida digna. Y me parece que del 75 en adelante eso empieza a cambiar de forma bastante irreversible, lamentablemente. Entonces empieza un deterioro. ¿Por qué? Por las mismas ideas, por ideas muy parecidas, no vamos a decir las mismas, que apoya hoy Milei. O sea, este liberalismo en extremo, cuando uno
lee los 12 puntos de Martínez de Oz el 2 de abril de 1976, liberalizar el mercado de alquileres, liberalizar el comercio exterior, todo lo mismo, esos 12 puntos no podría decirte ningún libertario hoy en día que está en desacuerdo con ninguno de estos puntos. Pero Milei criticó a Martínez de diciendo, no, yo no defiendo lo mismo, tal. Por eso, Pero primero la diferencia que ellos dicen es, esta vez es distinto, pero porque siempre necesitan vender que es distinto. Porque nadie va a va a tropezar 2 veces con la misma piedra, si no te dicen, no, esta vez es distinto. Entonces, de hecho, esa frase terminó siendo bastante recurrente en boca de los libertarios en Argentina, esta vez es distinto. Y lo que ellos sostienen que es distinto es el tema del superávit fiscal, que en realidad no es distinto, porque cuando uno computa bien el equilibrio fiscal o no que hay en Argentina, en realidad hay déficit fiscal, cuando uno hace las cuentas como se debe y computa los intereses del Banco Central. Algo muy técnico, pero quiero decir, economistas liberales, por si alguno no me cree a mí por ser crítico de mi ley, los economistas liberales de Argentina, muchos de ellos están diciendo no hay superávit fiscal, hay déficit fiscal, si se mide correctamente. O sea que lo que ellos dicen que es distinto a lo que es la dictadura militar no es distinto. lo que es distinto es la coyuntura internacional, Claro. lo que es distinto también es la evolución del propio pueblo argentino en un montón de cuestiones, pero, Sí, ningún proceso es idéntico, eso está súper claro y eso ocurre en todos los países y en todos pero los con tu ámbitos. explicación se da a entender que hay dos momentos en el siglo XX argentino que son determinantes para la evolución de su historia económica y evidentemente cuando hablamos de economía, yo insisto, la economía es economía política. Yo aquí estoy con la escuela histórica alemana y el adjetivo hay que recuperarlo, que son el cambio de dialéctica de imperios a partir de la Primera Guerra Mundial, el imperio británico se empieza a descomponer, lo tapan un poco con los Beatles después de la segunda, pero es, como dirían los Monty Python, un amasijo de ruinas y escombros y el imperio estadounidense ocupa su lugar. Y ahí Argentina se queda desprolija de una metrópoli. Claro, porque con Inglaterra era complementaria, con Claro. Estados Unidos es sustituto. Y el segundo momento histórico, que es el segundo punto de inflexión, es el llamado proceso de reorganización nacional, con un coste humano y económico tremendo, brutal. Ahora están diciendo, no fueron 30.000, fueron 8.000. Bueno, que sé que eso está discutido. Eso suenan prolijos con la Claro, pero claro, pero luego 100 millones de muertos, eso no se puede discutir, pero los 30.000 hay que discutirlo. Pero la cuestión es que da la sensación que después de la dictadura última militar que tuvisteis, Argentina no ha vuelto a levantar cabeza. No, es que el deterioro Y es casi tan grande. imposible. Es que el deterioro fue muy grande. Tiene implicancias también que a veces cuesta dimensionarlas. Por ejemplo, este patrón que te conversaba antes acerca del dólar en Argentina, la importancia del valor del dólar, o sea, del tipo de cambio, para entender más que es el dólar, puede ser el euro, el valor del tipo de cambio. ¿Dónde surge? Surge con la dictadura militar, donde ya se empiezan a publicar las primeras propiedades en dólares. Por eso es el problema. En la Argentina, tanto los autos, bueno, antes los autos de lujo, ahora todos los autos en general, a su vez los vehículos, ¿no? A su vez las viviendas, todos se miden en dólares. Por eso que hablamos de una economía monetaria en Argentina. Claro. Y eso limita mucho las expectativas de poder desarrollarse, ¿no? Porque no tenés antecedente de país sin una moneda propia en el cual se haya podido desarrollar en forma eficiente. Así que eso está claro que hay que resolverlo. Y otro ingrediente más que me parece importante que ha condicionado el desarrollo argentino histórico, que no me quería olvidar, es también la distribución de la tierra. Eso me parece central y ahí, si bien yo no comparto absolutamente nada en la ideología inglesa, me parece que ha tomado distintas políticas en países como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, en los cuales he ido, yo he hecho contenido ahí también en Nueva Zelanda, y la división que ha hecho en parcelas pequeñas para que vayan familias, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ha sido algo que a la luz de lo que hoy ocurre en Nueva Zelanda podríamos tildarlo de virtuoso. Porque ¿qué es lo que ocurre? Obviamente, han expropiado a los maoríes, ¿no? Yo no estoy diciendo todo, digamos, desde ya, pero eso tomémoslo como dado porque ocurrió realmente en Argentina como en Nueva Zelanda. Pero esa división inicial de la tierra en pequeñas parcelas que ha permitido que vayan familias y cultiven los bienes o que procesen los productos que van a ofrecer al mercado, hace que tengan algo que en Argentina no existe, que es una clase media agrícola pujante. Una clase media para que no quiera llamarlo media, como lo quieran llamar, yo estoy hablando en términos generales, también podríamos discutir la presencia o no de clase media, pero quiero decir, vamos a poner en términos más economicistas, si se quiere, demandantes, hay una gran cantidad de oferentes y a su vez de demandantes, que Inglaterra lo hizo poniendo el ojo a empezar a vender sus productos finalizados. En cambio, en Argentina, la distribución de la tierra fue muy distinta.
fue en grandes parcelas de tierra a familias adineradas, las cuales podían contar en menos de 1000. Sí. Con lo cual, eso para mí también fue un gran condicionante del desarrollo argentino. Por eso el modelo agroexportador fue fuertemente defendido hasta que se tuvo que agotar prácticamente la fuerza. Y a su vez genera también una burguesía que en muchos casos, bueno, el caso de la cerveza justo que lo contaba, también tiene su íntimo vinculación con el sector agropecuario también, el cual surge una burguesía industrial que en realidad no tiene absolutamente nada que ver con la burguesía industrial norteamericana, por ejemplo. Y esto me parece que radica en este exceso de tierras. Bueno, esto lo desarrolla mucho Arceo, que me parece súper interesante, en cómo la distribución de la tierra termina condicionando a Argentina. Y de hecho la burguesía, claro, como los grandes millonarios eran los mismos que venían del campo, la burguesía industrial en definitiva termina siendo una readaptación de los mismos que se ocupaban del campo. O sea que no tenemos un Steve Jobs argentino, digamos. No. Ahí, por lo que me estabas diciendo, casi se demostraría. Hay excepciones, quiero decir, estoy hablando Sí, evidentemente, ¿no? pero se podría demostrar con esto que Argentina no ha tenido nunca esa burguesía nacional que el peronismo siempre dijo que tenía que defender. Exacto. Con lo cual, si no hay burguesía nacional, solo os queda la Constitución. Sí, guay, estrictamente hay, pero es una burguesía, digamos, muy diezmada, muy cipaya, vamos a decirlo así, también muy vinculada con el exterior. Bueno, eso se ve. Bueno, es Macri, el ejemplo más claro, Macri. Claro, sí, bueno, Macri, exacto. Y bueno, lo que está de hecho haciendo ahora Milei es terminar por eso todos estos procesos que una vez se piensa, bueno, es una elección, son 4 años, dejá que gobierno, ¿no? La típica frase que ocurre en Argentina, déjalos gobernar 4 años, ¿por qué te pones a criticar? No, es que la destrucción ya sabemos que es mucho más poderosa que la construcción. Es mucho más difícil revertir una destrucción industrial, porque destruir una industria es prácticamente algo tan sencillo como que te caiga la demanda y la industria no soporta. Ahora, volver a desarrollar esa industria es algo que no lleva un día. Es algo que lleva mucho tiempo, décadas. Y entonces, a mi modo de ver, por eso yo creo que la gran catástrofe argentina fue el golpe militar del 76. Porque no solamente por medir en el cortoplacismo, digamos, lo que es la caída de salario, fue la mayor caída de salario real de toda la historia de Argentina, 37 puntos cayó el salario solamente en la dictadura militar, que ahora Milei no tiene esa porción de caída de salario, porque está muchísimo más disminuido, porque ya hizo parte del trabajo de la dictadura militar. Claro. Pero quiero decir, esa destrucción industrial que hubo, industricidio, vamos a decirlo así, que hubo con la dictadura militar, nos ha condicionado muchísimo. El gobierno de Alfonsín no ha sabido dar respuestas a esto, ha tenido hiperinflación. A mi modo de ver, fue un mal gobierno en términos de que no ha podido domar la situación, con un radicalismo más puro, vamos a decirlo así. Si nos cuesta identificar el radicalismo, yo creo que hay más o menos consenso de que Raúl Alfonsín lo representa bastante bien. Y bueno, después con el Benemato, con Menem en la cabeza, fue, digamos, otro modelo muy similar al de la dictadura, haciendo algunos ajustes para que dure estos 10 años que duró, pero también ha llevado a una destrucción industrial importante. El corralito luego. El corralito luego, por eso destaco, porque me parece importante también en el marco de no tratar de infundir todo pesimismo, destaco que entre medio, después Macri, después Alberto Fernández, en el medio de esto estuvieron los gobiernos de Néstor y Cristina, que me parece que dentro de todo este contexto ha sido lo que salva medianamente la situación, que es incompleto, no tengo la menor duda. Lo menos malo que es. Sí. Yo tengo un amigo, lo tengo que conocer, Cristian Caracoche, que justamente es marxista, que me dice, vos siempre me decís cuál es el más alto de los 7 enanitos. Es cierto que uno. Saludo, Cristian, ¿qué es lo que ves esto? Es cierto, es totalmente cierto que uno a veces se tiene que conformar con esas cuestiones, pero me parece que, y más a la luz de haber elegido a Milei, la sociedad argentina nos habla de la imposibilidad quizás, desde mi punto de vista, obviamente, de la imposibilidad de hacer cambios radicales en ese sentido en Argentina, porque si claramente avalamos a una persona como Milei con todo lo que nos lleva, los personajes mediáticos, lo que dice, lo que piensa, su filosofía, si masivamente, porque ha ganado con una gran caudal de votos, realmente pensar en cambios radicales cuando hay una sociedad que elige a Milei es realmente. Mucha gente pobre, mucho trabajador informal, mucho joven. Bueno, sí, totalmente. Y me parece que incluso los gobiernos de Néstor y Cristina
y quizás esto sea un poco polémico lo que voy a decir, pero me parece que incluso han hecho más de lo que la sociedad les ha requerido. O sea, han ido un poco más a fondo de lo que la sociedad quería en ese momento. Con lo cual, la crítica que yo hago, si bien es la crítica que acabo de decirte, yo pienso que no es la más popular. O sea, yo pienso que la crítica que hago de tratar de incentivar más a las pymes, yo no creo que sea una crítica que la sociedad en su conjunto esté visualizando, sino que al revés, ¿no? Está esta cuestión así mediática, no, el problema fue que empezaron a robar más, no, o el problema fue que siguieron interviniendo en el tipo de cambio, ¿no? Porque esta intervención que hace Milei, está claro que hicieron todos los gobiernos del tipo de cambio, ¿eh? Yo lo que está con Milei es, puedo decir que soy libertario, pero después le han hecho todo. Entonces, Macri intentó no hacerlo y se le disparó el tipo de cambio, o sea que fue un desastre. También los antecedentes que tenemos con liberalización del tipo de cambio son difíciles. Pero quiero decir, incluso me parece que el kirchnerismo ha ido más a fondo de lo que la sociedad en su momento requería. Hombre, eso suena, el mundo no está preparado para nuestra música. No, pero no lo digo como que, yo no lo digo como que ellos estaban por encima de la media, que posiblemente lo estén, yo no estoy haciendo, lo que quiero decir es que me parece en función de, y es cierto que las encuestas son endebles, pero lo único con el cual uno se tiene que emparentar, pareciera eso. De hecho, la victoria de Macri es un poco eso. Fíjate que Macri gana diciendo que iba a conservar lo bueno, que iba a conservar aerolíneas argentinas como estatal. O sea que había un apoyo, pero con un límite, porque por algo gana Macri, ¿no? O sea, ¿por qué después de tanto kirchnerismo gana Macri? Que gana justo igual. Bueno, porque dijo que iba a ser supuestamente menos corrupto, obviamente todos van a decir eso, pero quiero decir tratar de ser más eficiente, ¿no? Claro. Pero me parece que en muchos casos se ha trabajado durante el kirchnerismo en derechos que quizás ni estaban pensados. También porque veníamos con la vara muy baja los argentinos. Eso también hay que decir. Pensemos Para eso está la propaganda, para decir, oye, mira, estamos haciendo esto y incluso estamos haciendo más de lo que dijimos que íbamos a hacer. Y la fue muy criticado también por eso, ya sé, seguro. Quiero hacerte dos preguntas más antes de terminar, que está siendo muy dinámica la conversación. Volvamos al tema de de nuestra disciplina. Como yo he hecho la carrera de políticas, me cuesta decir, oye, tengo un doctorado en economía, pero bueno. No necesito tendrá. En la Complutense también. bien. En el Departamento de Economía aplica la 5. Programa de Economía Política y Social en el marco de la globalización. Mi director de tesis doctoral, Diego Guerrero Jiménez, un marxista no leninista, pero bueno. A ver, Guido, por lo menos esta es mi visión, yo no sé si tú la compartes, pero en base a tu experiencia, tu viaje intelectual y tu viaje pues eso, la vuelta al mundo en 80 días casi, tú dirías que, yo lo defiendo, pero quiero saber tu parecer, categorías como PIB o PBI, como decís vosotros, nominal, per cápita, capacidad de poder adquisitivo, índice de desarrollo humano, etcétera, son categorías que en la disciplina, en nuestra disciplina, se suelen usar como axiomas prácticamente para poder medir cuantitativamente y cualitativamente el grado de evolución y desarrollo de una sociedad política. Pero dadas las circunstancias en las que estamos actualmente, a mí me da la sensación desde hace tiempo que de esas categorías saltan por los aires. Vuelvo a poner el ejemplo de China con con ciudades de 4 niveles, de 4 categorías, donde en las de tercera y cuarta categoría encuentras una renta per cápita inferior a la que puede haber en Salamanca, por ejemplo. Esto dice, lo dice mucho en Twitter. Y sin embargo, el nivel de vida y de desarrollo allí es mucho mayor que en la España rural actual o en Italia, donde sea. Es decir, que hay categorías para medir el desarrollo económico o incluso el poder de un Estado que no sirven realmente para nada. Yo no sé si en el campo económico, en el eje pragmático, que diría bueno económico, entre los economistas, hay autocrítica sobre eso, porque mira, vamos al ámbito geopolítico. La guerra de Ucrania. A mí cuando llega un economista para desprestigiar a Rusia dice, pues si tienen el Producto Interior Bruto de Italia. Y yo, pero ¿cómo puedes comparar la escala? Porque al final para mí la economía es una cuestión de escalas también. La escala de una potencia nuclear como Rusia, que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, que tiene centenares de millones de habitantes, unos recursos naturales prácticamente ilimitados, seguramente sin explotar del todo las mayores reservas petrolíferas del mundo, acceso al Ártico y unos mercados emergentes con los BRICS Plus enormes.
¿cómo puedes comparar eso así a una Italia que está en el G7, Claro. pero que sin embargo no tiene la escala barra dimensiones que tiene Rusia? Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque yo no sé si a ti te está pasando que las categorías con las cuales la economía política se ha ido manejando para explicar el mundo parece que a partir de este siglo XXI y de ciertos acontecimientos que están pasando, habría por lo menos que ponerlas en cuarentena, si no en entredicho. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, coincido plenamente. Lo que pasa es que hay que ver cómo reemplazar. Ah, eso es, claro, estaba pensando. Es que ahí está y el gran desafío. Y me parece que es cierto que no, que cada vez se están explicando menos. Quizás, quizás en lo que es, hay algunas que quizás podría ser salario real. A mi modo de ver es cierto. A mí me pasó, mirá, por eso, un poco ya que me decía lo de la vuelta al mundo, fui a una comuna en Venezuela, agrícola, en el medio de la nada, y a mí, yo con mi sesgo de economista, me senté a hacer una entrevista y el autor le dije, ¿cuánto dan en dólares acá? Yo, no, es que no sé, no lo medimos así. Acá cuando alguien necesita algo, se le consigue, tiene vivienda propia, ¿no? Entonces, es cierto que a veces las categorías de salario no te permiten comparar o hacer un análisis general. Bueno, en Venezuela eso se ve mucho. Lo que quiero decir es, me parece que la única forma que no vamos a poder reemplazar el PBI por otra categoría o otro indicador, sino que, una vez más, la solución es estudiar en profundidad los casos y entender que va a haber matices, y me parece que cada vez esas matices van a estar más marcadas en un punto, en el punto en el cual, de nuevo, porque es lo que hace Milei, volviendo a la Argentina de Milei, es marcar algunos números que a mí me los dicen hasta el día de hoy, gente que no vive en Argentina, ¿no? Me dicen de golpe, bueno, pero ¿por qué? Pero bajó la pobreza, pero baja la inflación y bueno, y pienso que hay que tratar de matizar todos esos datos, como bueno, hicimos acá muy brevemente con el tema de la pobreza, ¿no? Claro. Pero es difícil, va a ser difícil también salir de esas categorías, porque va a ser difícil reemplazarla por otra. No sé, habría que pensarlo muy bien. Bueno, no se me ocurre así en principio alguna idea superadora con respecto a eso. Sí me parece que si hablamos de indicadores sociales, sí, lo que es la expectativa de vida, a mí me parece, por ejemplo, que es un indicador totalmente noble y que hay que medirlo. Y que de hecho estaba viendo los datos preliminares y darían una caída de la expectativa de vida con Milei, que esperando a ver cuándo se confirma, pero digo, estas son que China al revés viene subiendo y que ya ha superado a Estados Unidos. O sea que hay indicadores sociales que me parece que pueden ser interesantes. Y en el PBI, quizás el ejemplo que sí lo abordamos en el libro, es en el caso de Irlanda. Un poco lo comentamos por arriba, pero de nuevo, ahí te habla claramente de cuando uno evalúa en realidad el consumo de los hogares en Irlanda está cayendo y sin embargo el PBI per cápita está aumentando. Entonces ahí hay un problema. Pero de nuevo, es porque tenemos que usar otro indicador para explicarlo. Entonces me parece que hay que tratar de encontrar los indicadores o las matices necesarias para tratar de desarrollar el concepto. Claro. Es difícil, ¿eh? Difícil Más porque esfuerzo. la combinación de factores que te vale para explicar un caso, en otro no. Aunque las combines igual, es que no sirve. Y el tema de la vivienda también, lo dijimos, pero digo, me parece importante porque hoy en día es uno de los problemas principales de la clase obrera y de las personas en general. ¿Dónde alquilo? ¿Compro? ¿Qué hago? Y eso, yo lo trabajé mucho en Argentina, sobre todo antes de que Milei asuma, en lo que llamo salario indirecto. O sea, en todos los servicios que teníamos en forma gratuita o casi gratuita, ¿va? Porque el transporte salía muy económico en Argentina, esto que hemos dicho que aumentó un 600% los servicios, a mi modo de ver eso es salario indirecto. Entonces, cuando yo te mido el salario, pero no te digo todos los beneficios que perdiste, en realidad no es solamente el salario real, salario menos la inflación, sino que yo te daba un montón de otras cuestiones como Estado que ahora no las tenés más. Claro. Las jubilaciones en la Argentina han caído, las jubilaciones mínimas en la Argentina con respecto a la inflación. Pero han más que caído, porque necesitaban algunos medicamentos gratuitos y ahora se los sacaron. Entonces el jubilado y el pensionado tienen que ir y comprarse sus propios medicamentos esenciales para subsistir. Y esas son cosas que también no se miden, se están muriendo los jubilados, se están muriendo los enfermos, varios enfermos terminales. A mí me escriben por la visibilidad que tengo en redes continuamente personas que me dicen que le dejaron de dar medicamentos oncológicos, medicamentos que antes percibían en forma gratuita, y que obviamente eso
están tratando de contabilizarlo, pero va a ser imposible. ¿Cómo vas a determinar si un jubilado se murió por falta de medicamentos por una precisión matemática? Va a ser imposible saberlo. Pero estas son las consecuencias que no se ven en los números y que es importante entender que también están pasando con Milei. Pues mi última pregunta es sobre esto, precisamente, sobre mi ley. A mí también me han escrito jubilados de la Argentina y dicen, a ver si haces algún programa hablando de esto, tal. En el momento que empezaban a salir a la calle, les cagaban a trompadas, como decís allá, lo tengo pendiente de hacer porque se acumula mucho trabajo, pero que también sirva este encuentro contigo en el sofá para hablar de ello, ¿no? Sé que esta pregunta es un poco, a lo mejor, rara, ¿vale? Porque quizás es pronto para pensar en ello, pero ¿cómo te imaginas una Argentina post-Milei? Es difícil, es difícil imaginarla, primero porque habría que pensar cómo va a terminar Milei, lo cual yo espero que no termine tan mal, obviamente porque quiero a mi país, pero, pero obviamente pienso que va a haber una crisis importante en Argentina. Espero equivocarme, o espero que quizás los tiempos no den para que eso ocurra y que sencillamente haya deterioro como se viene presentando y que no explote. Claro. Lo que va a ser post-Milei, hoy en día es difícil, ¿no? Porque hoy en día no vemos ninguna propuesta. Obviamente, para mí, cualquier propuesta superadora de Milei, ¿no? Así sea que gane el FIT, gane el peronismo, o mirá lo que te digo, o vuelva a ganar Macri. Eso es tener la línea muy baja, esa. Exacto. Para mí yo siempre lo digo, y ahora hay elecciones intermedias en Está un Argentina. mono gobernando el mejor. Sí, yo siempre digo, porque me consultan mucho, porque quiere un poco, la gente a veces quiere todo digerido, ¿no? O Sí. quiere que yo le diga a quién votar. Yo nunca digo a quién votar, yo lo único que digo es a quién no votar. Yo lo único que tengo claro es que no tiene que votar a Milei, y eso me parece que es importante, después no quejarse y seguir votándolo a Milei, cosa que me parece que es un horror, que es algo que claramente nos va a llevar a un deterioro, y si encima gana mayor representación en el Parlamento va a ser peor todavía, porque va a seguir adelante con su plan. O sea, hasta ahora, que eso también es algo que se habla poco, todo lo que no ha podido hacer porque ha tenido algún tipo de trabas, ¿no? Pues si fuese por él hubiese privatizado todas las empresas públicas. Bueno, no pudo. Entonces, también parte de que el deterioro argentino no sea tan grave es en parte porque no ha podido hacer algunas cosas, a mi modo de ver, ha podido hacer muchas, lamentablemente, pero a su vez, si se habla poco de la contención de los gobernadores, ¿no? Son 24 provincias, las cuales los gobernadores al revés tratan de inyectar dinero en la economía, hacen como pueden obras públicas. Entonces eso hace que en realidad todos los indicadores que Milei muestra como propios, bueno, en parte hay algo que se levanta porque están haciendo el esfuerzo las provincias. Y eso también, de nuevo, los números nos quedan cortos. Es difícil de ver en la dinámica global de una economía cuánto incide lo que están haciendo las provincias y cuánto incide lo que está haciendo Milei. Pero en definitiva, yo creo que espero que encontremos como sociedad argentina en estos 2 años que quedan hasta que termine el mandato de Milei alguna opción superadora. A mi modo de ver, digo, hoy cualquiera superadora, pero estoy hablando superadora en cuanto al pasado. Espero que eso se logre. La verdad que no puedo, trato de ser siempre 100% sincero y no puedo ser de otra forma, y no la estoy viendo hoy, esa posición superadora de lo que hemos tenido antes. No hay un dirigente que exprese eso. Como te digo, hay algunas cosas que me gustan, que el Partido Justicialista está discutiendo algunos temas económicos, pero yo hoy no. Y en Argentina, ¿por qué denosato lo del líder? Porque alguien me puede decir, ¿por qué esperas de un líder? Porque Conductor. En Argentina todos los cambios que hemos tenido, quizás eso sea parte de la autocrítica que tenemos que hacernos, han sido a través de un conductor. Ya, pero un conductor no sirve de nada si no hay un pueblo que conducir. Y ese pueblo se está desgajando, se está volviendo nihilista en algunos puntos. Eso es lo difícil. Ese es el reto actual. Exacto. A mí, bueno, O sea, no hay descamisados. Lo que te quiero decir. sí. A mi modo de ver, a ver, yo trataré de contribuir con mi próximo libro para que, aunque sea en materia económica, hagamos algunos cambios que me parece que son importantes, que hay que tratar de revertir en Argentina. Y me parece que Argentina
no tiene, porque aparte también está esta cuestión que nos metió Milei en la cabeza de potencia mundial, ¿no? Que suena de nuevo, una vez más, súper atractivo, ¿no? Porque a quién no le gustaría ser potencia mundial. Pero La el edad tema de es oro perdida, que más se podés, ¿no? Esto me hace acordar un poco de los mundiales de fútbol, ¿no? Tenés al otro equipo que juega al frente. O sea, nosotros no están esperando a que vos te hagas potencia, que tengas el mejor equipo de fútbol, sino que competís con otros que ya están avanzados, que ya tienen planes quinquenales, que ya tienen un desarrollo importante. Entonces estás cada vez más atrás y en realidad quizás no haya que aspirar a ser potencia mundial, sino a vivir mejor. Con lo cual suena sencillo, pero es complejo lograrlo. Pero me parece que, bueno, que yo creo que tendría que surgir algo mejor de acá a 2 años. Esperemos que así sea. Bueno, lo que está Pero claro, es difícil visualizarlo hoy. lo que está claro es que por lo menos estas dos obras contribuyen en gran medida, por lo menos la parte que a ti te toca, para construir esa Argentina post-Milei y también para la gente que no es argentina, pues saber un poco cómo se está desarrollando uno de los fenómenos históricos más curiosos y también más pintorescos de la actualidad, que es los austríacos elevándose a la condición no sé, de como Cristo y el anticristo, pues con respecto a los comunistas, pues una suerte de revolución anarcocapitalista mundial, que yo creo que no van a realizar nunca, pero que tienen a Milei como gran líder histórico y que en gran medida la evolución que ellos van a tener va a depender de cómo acabe este señor. No, y aparte, lamentablemente, a mi modo de ver, va a terminar en un fracaso económico y que, bueno, y pagar las consecuencias. Argentina va a tener que pagar los costes de que también el resto del mundo que ve con buenos ojos, eso también hay que decirlo, porque recibo insultos de todos los idiomas también, porque hay gente de todo lado apoyando a Milei y no pueden creer que alguien que es tan magnífico como Milei, que está haciendo las reformas necesarias en Argentina, pueda ser criticado por alguien. Entonces, eso también pienso que va a ser un aprendizaje no solo para Argentina, sino también para el mundo. Quizás hay algunos países que no se lo cuestionan tanto, pero hay otros, sobre todo para ciertos sectores, que van a entender que lamentablemente con estas ideas no se llega a un buen puerto. Bueno, en España te leemos con atención, estamos muy pendientes de todo lo que tú hagas en redes sociales y poco más a que decir. Espero tu tercer libro con mucho interés. Guido, muchas gracias Gracias a ti. y nos vemos en el siguiente Cuatro en el Sofá. Hasta pronto.